De pronto me di cuenta que había 5 millones de pymes en México. Las soluciones financieras a través del tiempo siempre van a existir. No importa si sea ahorita o sea dentro de 20 años, la gente siempre va a tener la necesidad de solucionar algo financieramente. Carlos Ude, bienvenido de Mentes, gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un honor tenerte por aquí. La gente no sabe, pero nos conocemos por la maestría. Estuvimos, ¿qué fue? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto dura, cuánto dura la maestría? Duraba 2 años. 2 años viéndonos cada semana casi, cada 2 semanas haciendo mucha tarea, obviamente, y todos los proyectos. Me encantó conocerte por allá y desde entonces te he seguido la huella en los proyectos que estás haciendo, especialmente Credimony. El día de hoy estás para hablar de eso. Quiero traerte para entender cómo es que has hecho las cosas tan bien y cómo es que ha crecido esa empresa tan rápido. Entonces, voy a empezar por algo que no es el negocio, sino cómo empezaste tú. Eres arquitecto. ¿Cómo acabaste acá? Muy buena pregunta. De hecho, precisamente estaba hace rato pensando, ahora en mayo cumplí 20 años de graduado. Uh-huh. De hecho, se está planeando ahí la reunión de la racita de la generación. Uh-huh. Y recapitulando, dije, caray, tengo 20 años de graduado como arquitecto y 10 lo ejercí profesionalmente como arquitecto. Uh-huh. Y los otros 10 fue cuando decidí o se dio la oportunidad de cambiar de giro. Entonces, siempre cuando la gente, ahorita en esta etapa, sobre todo ya que he hecho carrera, se puede decir, estos últimos 10 años en la industria financiera, Uh-huh. cuando la gente se entera que soy arquitecto, me dice, ¿cómo que eres arquitecto? O sea, lo que menos se imaginan, sobre todo cuando han interactuado conmigo, cuando hemos hecho negocios, cuando hemos hecho proyectos, etcétera, es de que pues, no, desconocen ese tema de que eres arquitecto. Y luego viene la famosa pregunta forzosa de, ¿y te cambiaste porque no la armaste como arquitecto o cómo estuvo? Y les dije, pues al contrario, lo interesante de la anécdota es que yo creo que estaba en uno de los momentos más importantes o que estaba desarrollándome profesionalmente como arquitecto cuando se da la oportunidad de dar este shift a la industria financiera, que la verdad yo no sabía nada. Mi sorpresa fue que cuando yo me empecé a adentrar, tenía un concepto totalmente diferente. Empecé a entender que la banca, que dices financiero, automáticamente te imaginas que es los bancos y nada que ver. O sea, hay muchas entidades financieras que dan productos que los bancos pues a lo mejor no dan y atienden segmentos de mercado que no necesariamente son los que los bancos pueden atender. Entonces, de pronto me di cuenta que había 5 millones de pymes en México, que son prácticamente la columna vertebral de la economía mexicana, y que solamente hay 30 bancos establecidos aproximadamente en México. Entonces, imagínate 30 bancos para 5 millones de pymes, pues ¿cómo le hacen? Entonces, ahí fue cuando mi amigo que me invitó a la SOFOM, que él en aquel entonces acababa de abrir, me explica y me dice, pues para eso son las SOFOMes, para atender todo ese segmento de mercado que las pues, o sea, definitivamente no se dan abasto. Entonces, de ahí nace la oportunidad. Y obviamente, pues este amigo que pues Miguel Martínez, gran amigo, gran mentor, aprendí bastante de él. Pues lo primero que haces cuando abres un negocio, que tienes un proyecto, ¿qué haces? Pues te quieres reunir con tu gente de confianza, quieres hacerlo con gente con la que sabes que puedes contar, que sabes que es comprometida, etcétera. Y fue lo que me jaló. O sea, aparte Miguel siendo una persona muy, muy exitosa en muchas áreas de la vida y en los negocios. Ya estaba más establecido él. Él tenía, por ejemplo, él había trabajado en una casa de cambio que posteriormente se convirtió en casa de bolsa y terminó siendo banco. Okay. Y lo interesante del asunto es que estando en la casa de bolsa, él ideó, inventó, se puede decir, un producto financiero nuevo que literalmente... ¿Nuevo para la casa de bolsa o nuevo en la industria? La forma de operarlo era nuevo en la industria. Okay. Había algo similar en Estados Unidos, pero en la industria aquí en México era algo nuevo. Tenía que ver ahí con el tema de financiar el intercambio de divisas y demás. Y él había crecido mucho con esta empresa. Entonces, él siempre muy echado hacia adelante y todo, inventa este producto y ni le entendieron tanto de donde él trabajaba que hasta él dijo, ¿sabes qué? Pues agarro mis chivas, déjame, voy y abro mi negocio y empiezo a comercializar este producto. Okay. Increíblemente, un año después llega un fondo y le compra
parte de la empresa y empezaron a fundar. Entonces, Okay. algo muy cargado desde la innovación, alguien que estaba muy confiado en el producto y era de las cosas que, pues, además de que pues, profesionalmente empecé a trabajar con Miguel, era alguien que te jalaba para todos lados positivamente. O sea, era una persona de arrastre, ya sea conviviendo en lo personal, con los negocios. Y él tenía una frase muy fregona que decía, pues los chingones se juntan con chingones. Entonces, era muy, muy padre y sobre todo que ya había una posibilidad de empezar a trabajar en algo directamente con él, con toda la confianza del mundo. Aunque yo tenía muchas dudas, dije, estoy con alguien que sabe, alguien que me va a coachar, que me va a echar la mano. Y creo que fue muy de la mano con mi perfil. Yo siempre he sido una persona que a veces me toman de Contreras o me toman Sí, sí eres. un poquito, pero sí, muchas de las razones es que a mí me gusta totalmente en todo momento tratar de entender qué estoy haciendo. O sea, el origen de, bueno, si voy a hacer este trabajo, voy a hacer este proyecto, ¿Por qué? ¿por qué? ¿O cuál es el origen? ¿O cuál es el resultado? ¿Cuál es sobre todo el propósito? Si yo voy a estar haciendo cosas en el día a día y me voy a estar dedicando profesionalmente, pues al menos quiero entender el impacto, el propósito o el origen de la razón por la que lo estoy haciendo. Entonces, siempre he sido una persona muy, muy curiosa, no por dar Contreras, decir si lo hago o no lo hago. Yo lo hago, pero explícame por qué lo hago y por qué lo hacemos, etcétera. Entonces, es algo que yo empecé desde que estaba recién graduado como arquitecto. De hecho, como anécdota, yo me graduó y pues obviamente pues era recién graduado como arquitecto. Había hecho durante los años de la carrera, había estado trabajando en un despacho de un arquitecto aquí en Monterrey. Y ahí pues estás desarrollando, estás practicando lo que haces durante la carrera. Llega un punto donde dices, oye, pues es que estos diseños los hago en representación de este arquitecto y casi me los estoy aventando yo solo. Pues sabes qué, pues yo sé personalmente que yo ya me puedo aventar un diseño sin que realmente venga de la firma. Entonces es donde empiezas a hacer tus proyectitos, empiezas a hacerle la remodelacióncita al tío o al conocido o a la mamá del amigo y pues es donde empiezas un poquito con tus pininos, siempre aventándote, teniendo confianza. O sea, te vas dando cuenta que lo que haces tiene un impacto y sobre todo que dices, pues bueno, me arriesgo o me lo aviento y qué es lo peor que puede pasar, pues a lo mejor no le va a gustar o no va a quedar bien, pero pues ni modo, ya se acaba ese y viene otro. O sea, a ver, Ude, voy a desmenuzar varias cosas aquí. Uno, ¿por qué dices que te fuiste en el mejor momento que estabas en arquitectura? O sea, ¿por qué decidiste, voy con madre, estoy teniendo éxito en la carrera en la que yo estudié, en la que en teoría quiero ejercer? Porque dices, me lo voy a jugar y me voy a ir con algo que va empezando. Esa es una pregunta y yo te voy a regresar a todas las demás que están alrededor de ese tema que acabas de contarme. Ok. Yo creo que... O sea, dame contexto, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿por qué dices que estabas en un muy buen momento? Me refiero a que no había nada que... O sea, si lo ves fríamente, en ese momento estaba como director de un proyecto muy importante inmobiliario aquí en Monterrey. Ya era director integral de proyectos inmobiliarios donde me tocaba literalmente desde reportearle corridas presupuestales y proyecciones a los inversionistas, algunos de ellos de fondos de capital muy importantes de aquí de Monterrey, hasta estar en la obra con el maestro diciéndole el detalle del piso. O sea, siempre me he movido en todo el espectro. O sea, no porque estoy acá con los directores, de repente iba a la obra y de repente me aventaba recorridos así y me acercaba con el maestro. O sea, por lo mismo, me gustaba interactuar para que me platicara el maestro, a ver, el detalle, la boquilla, eso. Porque siempre hay un hambre de conocer, que hay un know-how. O sea, siempre hay una persona que sabe algo que tú no sabes, independientemente si sea este gran inversionista de fondos de inversión, hasta el maestro que está colocando ahí los pisos en un deck de alberca, por ejemplo. Entonces, siempre he tenido esa noción. Obviamente, pues Miguel Martínez era alguien que yo admiraba. ¿Más grande que tú? Básicamente un año más grande que yo. Somos contemporáneos. La verdad es que nos venimos... no era como, es que este señor que ya tiene tantos años de experiencia más nos que yo. La famosa frase que nos conocemos desde que éramos estudiambres, desde que estábamos en prepa, a ese nivel. O sea, compartimos desde etapas muy padres en la vida. Y era alguien que yo admiraba mucho porque a la par, pues yo como arquitecto, él era licenciado en Derecho, que se metió mucho en la parte de economía y de finanzas, etcétera, entidades financieras. Y ahí él siendo abogado, supo aplicar su know-how como abogado a una entidad financiera. Mira qué curioso, y se volvió alguien muy experto
y tan experto que hasta siendo abogado en una entidad financiera, hasta ideó un producto financiero, por ponerte un ejemplo. O sea, éramos muy similares en ese aspecto. Entonces era alguien que era muy padre tener una amistad de esas porque pues vas creciendo a la par, cada quien en su industria, cada quien en su trabajo. Pero esas veces que tienes esos amigos tan cercanos que dices, oye, qué chingón que este compadre les tiene con madre. O sea, tu éxito es mi éxito y viceversa. Sí, te emociona. Y claro, o sea, es la gente con la que buscas el momento para poder estar con ellas. Ok. Entonces, número uno, pues viniendo de él, casi literalmente digo, voy sin ver, casi. Ok. Confío pleno. O sea, era ese grado de Se confianza. acerca contigo, tú estabas en estos proyectos, te estaba yendo muy bien y te dice él, oye, traigo esta otra onda, ¿cómo ves? Así. Más o menos estuvo. Estuvo bien curioso porque un día me dice, oye, te invito a comer. Ajá. Te invito a comer para que me platiques cómo van los proyectos. Porque ahí ya habíamos arrancado y ya estaba empezando a hacer publicidad. Recuerdo muy bien que era muy particular, era muy peculiar porque él falleció, ¿verdad? Él falleció. Sí, él falleció unos años después, pero lo curioso era que como andaba en mil cosas él, de repente me dice, a ver, ¿cómo vas con los proyectos? No, pues mira, padrísimo, porque estamos haciendo, o sea, yo me empecé a explayar un poquito como ahorita, diciéndole de esto y el otro, y él nomás escuchándome y comía y luego veía el tenedor y acá y dices, no me está pelando este vato, y luego, a ver, espérame tantito, mesero, no sé qué, entonces yo me arrancaba hablando y luego me dice, ¿sabes qué? Aguanta un tantito, voy al baño. Regresa y me dice, a ver, cabrón, ya déjate mamar. ¿Cuándo te vienes a jalar conmigo? A ver, espérame. No, es que estoy empezando el sofón, vamos muy bien, ya llegó el fondo, esto va para adelante. Quiero que tú también participes y te beneficies y aprendas de esto. Entonces, caray, fue una cosa que no me esperaba. Obviamente, en automático mi mente dijo, claro que sí. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Pues eso fue en el 2012. Entonces estás hablando que fue hace ya 9 años, pues tendría 36 años. Ya, no es hace tanto, ¿no? Y ya estabas grande. Sí. ¿Estabas casado? ¿Ya tienes hijos? Bueno, ahí viene el siguiente punto. O sea, yo decía que sí, pero lo único que yo decía es, caray, ya la decisión pues, no es 100% mío. O sea, ya cuando estás casado, cuando tienes hijos, pues sabes que tus decisiones tienen impacto hacia terceras personas. En este caso, mi esposa y mis 2 hijos. Entonces estaban chiquititos. Entonces, pues, quieras o no, pues eso hace que te tiembla la mano. Pues, pero por otro lado estaba él que pues yo confiaba plenamente en él. Entonces, pero no es lo mismo cuando dices, oye, tengo 20 años, tengo 21 años, no tengo responsabilidades y no funciona, pues estoy muy joven para el mercado laboral. Ya a los 36 años, no es que estés viejo, pero también no es tan fácil entrar a una empresa porque ya es, oye, pues este es un perfil que entras y entras con un sueldo de un perfil más alto y entonces, pues no hay que darle todavía, mejor contratemos a alguien más junior. O sea, entonces, es una decisión, creo, que se vuelve complicada también hacia adelante. Si me lo voy a jugar con algo que no existe o que tiene poco existiendo y abandonar lo que tengo seguro, todavía si fueras experto en finanzas y dices, no, es que este es mi mero mole por aquí, tampoco sabías de eso. Entonces, ¿por qué dices, va? Él me dijo, de hecho, precisamente fue ciegas tanto confiaste en es que güey. Precisamente fue una de las cosas que yo le contesté. ¿Por qué me estás invitando a mí? Ajá. Que yo no sé nada. Yo no sé nada de la industria financiera. Y me dice, precisamente por lo mismo te estoy invitando, porque no estás maleado, porque tú vas a poder aprenderlo desde el enfoque que yo le quiero a esta empresa. Dice, yo quiero que MFM, que esta es la SOFOM que él arrancó, decía, yo quiero que no sea como la banca tradicional. Quiero llegar a ser un banco, pero no la banca tradicional, una banca diferenciada, una banca muy customer centered, que era algo muy novedoso en aquel entonces. Entonces, casi me dijo, para lo que yo quiero armar, la verdad es que nadie sabe. O sea, entonces aquí nos vamos a ir juntos. Entonces, pues, a mí ya me había convencido, pero quieras o no, pues estás pensando en la esposa y cómo le voy a decir, etcétera. Entonces, obviamente, ¿qué le dijiste? Ese día yo, ¿cómo te fue con Miguel en la comida? No, padrísimo. ¿Y qué cuenta? No, pues el proyecto, esto, el otro. Y, ok, y nada más. Y pues como que, a ver, ya. Y le dije, no. Siempre pues, saben. Algo olió. O sea, desde lo que le empecé a decir, dijo, no nos platicaron de eso. Compa que tiene esta empresa que está bien padre, que fíjate que tiene un chorro de futuro. Casi, y Paola ya verdaderamente conocía a Miguel porque, pues igual, Miguel ya casado y pues con las parejas, o sea, salían, o sea, sí nos conocíamos, o sea, más o menos tenía una referencia, pero ella tampoco en ningún momento dado se imaginó que me iba a invitar al proyecto. Y me hizo la misma pregunta, ¿y tú qué? ¿Sí, no sabes nada? Pues él dice que se va a encargar de enseñarme todo, que por él no va a quedar. Que si yo no la hago en lo financiero, fue por culpa mía y no porque
el negocio no haya puesto todo a disposición mía. Okay. Entonces, Y te fuiste con un sueldo y todo. O sea, fíjate que esa fue la parte, todavía sí, si le quieres meter más trabas, él me dice, vas a entrar como promotor. Entonces, pues los promotores ganan muy, muy bien. Sí, y la verdad es que lo atractivo de ser un promotor es el sueldo variable. O sea, no tienes tope. Okay. Pero, bonitas. O sea, tu sueldo va a ser abajo. Era un fijito. Ya. O sea, es un fijo muy bajo y tienes que vender algo que nunca has vendido. Es básicamente un fijo, muy, muy simbólico, si lo quieres ver así. Y todo es en base a resultados. Okay. Consigue clientes, genera negocio y te damos comisión. No, pues o sea, tal cual. Bañado. Pero, por ejemplo, a mí me había estado pasando cuando estaba como director del proyecto inmobiliario, pues obviamente estás como director, tienes un buen sueldo, tienes un buen puesto. Una de las áreas que tú manejas es el área de ventas. O sea, tú hay un área de ventas, contratas a una agencia de publicidad, de marketing, etcétera. Tienes un grupo de ventas y tú veías cómo se llevaban las comisionzotas y decías, madre, a veces ganaban hasta más que uno. Entonces decías, caray, pues es la naturaleza de las ventas, así como puedes ganar mucho, hay meses que lo que puedes llegar a ganar va con el riesgo de que no. O sea, yo creo que si quieres mantener algo fijo, pues quédate con un sueldo fijo bajo un esquema. No significa que te va a ir mal, pero siempre te queda la cosa, y yo lo veía, que les iba. Y aparte no te dejan vender, ¿no? Como en esos puestos es Bueno, al equipo de ventas y ellos se llevan la comicha. Tan involucrado como te decía hace rato, que esa ansia de estar aprendiendo y todo, pues aunque pues era el director del proyecto y que había un arquitecto asignado a diseñar, yo me involucraba en los proyectos. Literalmente yo le metía manos. O sea, el arquitecto entregaba el plano y yo me metía en AutoCAD y le hacía correcciones y le mandaba las correcciones ya en el plano hecho en AutoCAD y órale, ya para que lo imprimas casi casi. Claro que le molestaba bastante que lo moviera, pero era el grado de involucramiento porque yo literalmente cuando estaba diseñando algo o cuando estaba revisando algo como de proyectos arquitectónicos, yo literalmente me sumergía desde la posición del cliente. O sea, yo me ponía en esos pasos y claro, no significa que mis gustos sean los mejores, pero creo que tenía un tino para tomar buenas decisiones cuando había que confrontar ese tipo de... O sea, ahorita me voy a meter más en ese tema de diseñar pensando en el usuario, que es algo que creo que haces muy bien, pero me da la atención que desde entonces ya lo traías. ¿De dónde viene eso? Bueno. O sea, ¿dónde empiezas? Aunque no tuvieras ese nombre, ¿no? Aunque no tuvieras Customer Centered Design, pero ya estabas haciéndolo. ¿Por qué? Mira, te voy a platicar precisamente ahorita hace rato que te platicaba de que pues me gradúo, tengo mi primer trabajo y a mí me contratan como dibujante de planos en uno de los primeros desarrollos importantes verticales aquí de Monterrey, que era el desarrollo de Los Arcángeles. La primera torre, por ahí, obviamente, pues yo ese verano me fui, de hecho, fue en el 2001 cuando me gradué. Estuve 2 semanas, todavía estuve en Nueva York 2 semanas antes de lo de 9/11. Me tocó estar ahí unas cuantas semanas antes del atentado. Del atentado. Y entonces regreso y me dice, oye, pues es que este mío está como el director del proyecto y necesitan un dibujante porque pues de repente se les atora ahí lo de los planos, que es lo más esencial que puedes hacer como arquitecto. Y le dije, va. Y la verdad es que hasta me iban a pagar menos que cuando estaba como practicante, pero me iba a meter a uno de los primeros desarrollos verticales importantes en Monterrey. Era más que nada por lo que yo sentía que podía aprender. O sea, de esas veces que te dicen, deberías de pagar por estar ahí en vez de que te pagaran. Entonces dije, no, espérame, tu trabajo vale, pero no lo puedes regalar. Y fue ahí donde... ¿Pero pensabas en, ¿es por lo que voy a aprender o también era un tema de la credencial que me va a dar? Es como poner eso en mi currículum, por decirte algo. Sí, y sobre todo que siempre he sido la mentalidad, me gusta involucrarme en el mejor pedo en ese aspecto. Es como, voy a estar involucrado en un proyecto chido que está haciendo un referente. O sea, yo estuve ahí, o sea, y yo me involucré y yo me enteré de esto. O sea, me gustaba muy, muy, muy estar involucrado en eso. O sea, te gusta el pedo y el olor a caca, como dicen. Profesionalmente hablando. Sí. Es correcto. Y aquí viene la parte interesante. Entonces, una de las cosas que yo hacía como dibujante era que pues, eran departamentos de lujo de muchos millones de pesos. Entonces, si un cliente quería hacer algún detalle o algún cambio en el proyecto, pues, aquí está Carlos y te lo hace y ya lo autoriza el layout y lo construyen. Empecé a notar que muchos de los cambios que estaban pidiendo eran sobre las mismas cosas.
que el baño está muy chiquito y la recámara está muy grande, o sea, cosas de espacios. Sí, sí. Entonces, De la distribución. exactamente, yo empecé a hacer un listado más o menos de los puntos recurrentes y yo también decía, pues es que sí, también se la bañó, va a entrar de lado aquí al baño y en la recámara va a estar acá, salón de baile casi. ¿Por qué esa persona que lo diseñaba antes que tú no se daba cuenta que algo estaba pasando? O sea, o si para ti también era medio sentido común decir, oye, pues, ¿qué onda con esta La verdad, configuración? lo desconozco. A mí también me llamaba la atención que Ajá. un proyecto importante que se le había entregado a un arquitecto de esa talla, tuviera estos detalles, sobre todo que, pues sí, tenemos dos tipos de arquitectos, el que hace un monumento de edificio y se ve bruto, pero cuando estás adentro es la cosa más horrible, incómoda, y hay cosas muy discretas que te dan una calidad adentro. Entonces, este era el de los que, pues sí, es un icono y ahí lo tienes en la loma larga, pero ya en el día a día, pues había cosas que pues estaban brincando. Y deja tú que lo dijera un arquitecto, lo estaba diciendo el cliente. Entonces yo empezaba literalmente en el despachito que estábamos ahí en la oficina, le ponía un café, le ponía una silla a la señora y a ver, vamos a ponernos aquí a diseñar y dime dónde le muevo. Entonces era mucho esa interacción. Un día dije, voy a agarrar los layouts de todos los departamentos, les voy a quitar todo lo que traen de distribuciones y voy a hacerlos a como Carlos Ude los haría si él fuera el arquitecto. Okay. O sea, totalmente acá. Pero sin pedir permiso, sin que la gente supiera. Tú dijiste, En yo mi voy a acomodarlo y lo voy a... En mi tiempo, digamos que lo hice de hobby. O sea, no estaba esperando nada a cambio. Porque yo sabía que podías presentar algo mejor. Pues Pausa ahí. Previo a eso, tú haces cambios a lo que tú creías y era no, hacía o sea, bueno, a lo que te decía el cliente, y eso le ocasionaba problemas a la constructora o algo de decir, oye, pues me estás cambiando y me estás haciendo cada cosa a la medida, o era parte de. Era parte de. Okay, O no sea, era un tema como de, que digo, no, mientras no me cambiaras todo, pues no hay problema. Pero ya cuando era muy recurrente, que no había un departamento que no le pidan que le hicieran un cambio o a veces drásticos que dije, bueno, pues déjame aventarme aquí un ejercicio acá por mi cuenta, sin que nadie me lo pidiera ni buscando nada a cambio, pero pues porque como arquitecto traes esa parte, pues sí, quiero arrastrar un poquito el algo. lápiz, o sea, ¿cómo lo haría Carlos Ude? Ok, entonces haces estos diseños. Y en una oportunidad, el director del proyecto que era conocido de mi papá, pues tuve la confianza de acercarme con él y decirle, oye, mira, pues yo sé que están los proyectos, esto y el otro. Él tenía la referencia del despacho donde yo había trabajado antes, que le gustaba el diseño de ese arquitecto, entonces pues por obvias razones, pues sabía que mi manera de diseñar era muy enfocado del estilo de ese arquitecto. Entonces, cuando le muestro los layouts, los ve y los empieza a ver y dice, te quedaron chingones, te quedaron con madre, déjamelos aquí. No, pues ahí te los dejo, digo, más que nada por si de repente llega un cliente y como que quiere ver una opción diferente, pues ahí están esos para que se los muestro. Pues yo creo que a las 2, 3 semanas de repente me avisa y me dice, pues se acaba de tomar una decisión del consejo y se decidió cambiar todos los diseños de los departamentos a tus diseños. Y en ese momento dices, wow, o sea, mi primera obra ya está mi toque en esto. Y yo creo que como arquitecto es decir, no, es que eso yo lo hice, o sea, ese fue mi idea, o sea, es como que esa una huella, una marquita. es tu satisfacción, o sea, eso que está ahí, a lo mejor la gente no lo sabe, pero trae mi huella, trae mi toque. Entonces, esa es una satisfacción, es de las más grandes satisfacciones que tienes como arquitecto. ¿No te echaste encima al arquitecto pasado? O sea, no fue como, ¿quién fue ese? Porque la decisión fue del desarrollador. El desarrollador ya lo había pagado, entonces era decisión cambiarlo todo. Entonces, aquí abrió la puerta a lo siguiente. Pues ya una vez que yo los había diseñado, pues obviamente me tenía que ir a la obra a supervisar la construcción de las distribuciones de los departamentos. Entonces, pues ya había diseñado los departamentos, ya estaba supervisando la obra. Obviamente, como ya estaba en el edificio, pues ya estaba viendo cómo eran estructuras acá de losas postensadas y con precola, o sea, conceptos ya bien cañones, que pues si ya estoy ahí, pues pégate, chécate cómo está todo este asunto. Entonces, esa sed y esa hambre de estar conociendo. Y eso fue lo que de pronto, a un año de yo estar en ese proyecto, me habla otra inmobiliaria de aquí de Monterrey que quería empezar a hacer ese tipo de desarrollos. Obviamente era un mercado nuevo. 26 años ahí. Tenía 26 años y curiosamente pues estaban buscando a alguien que fuera el project manager para esos proyectos. Y haz de cuenta que pues, yo pues me hablaron y pues la apliqué y pues pasa típico un proceso, pero yo decía, no hombre, pues con lo que tengo yo de experiencia, pues obviamente no. O sea, para ese puesto la gente que entraba estaba arriba de los 30. Era gente normalmente con más experiencias, ya con una trayectoria, ya con muchos años de lo que yo estaba haciendo. Y para mi sorpresa, pues me seleccionan.
O sea, me Ok. escogen a mí y cuando llego y digo, bueno, pues ahora sí, igual con todo el nervio, decir, bueno, pues es la primera vez que lo hago, Ujú. con todas las cuestionantes del mundo. Llego y me dicen, aquí están los terrenos, aquí están los lineamientos, tú dinos qué podemos hacer. Date. Literalmente, o sea, era desde cero, chécate las factibilidades, Ujú. alturas, pisos, etcétera, y costéalo y sácale números y Ujú. presupuesto. O sea, ahora sí que ¿Y empezar a sabías armar, hacer todo eso? pues ¿O lo no, aprendiste ahí también pues en algunas cosas no, pero sabía que las podía aprender en el pero te transcurso. explica? O sea, por ejemplo, alguien que entra a un puesto así, le dicen: "Bueno, vas a hacer esto, y aquí tienes a tu otro jefe que te explica lo que tú no sabes, o tienes que aprenderlo", porque tampoco era como: "Ah, bueno, todo lo encuentro en Internet". Creo que en ese entonces todavía no era tan fácil encontrar todo en Internet. ¿A quién le preguntabas? O sea, ¿sí me explico? Sí, Obviamente cuando entro como project manager con ellos me meten a unos diplomados de project ujú, management ujú, que te empiezan a enseñar las metodologías para ujú, poder ir llevando la alta administración de un proyecto inmobiliario. ujú, Y de ahí, pues trae ciertos conceptos básicos donde tú sabes que tienes que ir generando cierta información ujú. y ya la forma en como tú la generas es bajo formas que tú sabes o metodologías que también los demás proyectos siguen. Entonces, no cada proyecto es igual, pero en general te manejaban estas 9 áreas que era del project management. Entonces, Okey, que tenía que ver con costo, con calidad, con tiempo, etcétera. Entonces, okey, era como tenías que llenar el manualito, pero pues ya a la hora de tenerte que poner a sacar planos es pues que consíguete un arquitecto y consíguete un ingeniero. Entonces okey. me empezó a tocar estar en una posición donde ya no era el que yo lo generaba, porque dices, pues el director de una orquesta me imagino que ha de saber tocar 20 instrumentos, pero no se puede bajar a tocar los 20. Tiene Okey, que saber tocarlos y a la par dirigir gente que lo pueda tocar en conjunto. Entonces fue okey. donde me empezó a gustar mucho eso de poder tener un equipo, de poder empezar a desarrollar un proyecto. ¿Te respetaban aunque estuvieras tan morro? Pues, ¿O cómo te ganaste ese respeto? pues yo creo que cuando das resultados, vale madre. Sí, pero no puede, o sea, no recién llegas, pues no has dado ni un resultado, Bueno, apenas vas a empezar a sí hubo las trabajar y cuestionantes de que este chavo, bueno, la ajá, típica, este chavo llegó porque viene apadrinado, ajá, porque ajá, viene del TEC, ¿verdad? ajá, Porque en aquel entonces, es del TEC y lo que tú quieras. Entonces, pues, digo, yo sabía que traía la experiencia y también en las entrevistas me preguntaban, a ver, si vas a hacer un edificio, ¿cómo lo vas a hacer? Y pues yo les explicaba, bueno, la experiencia es la cimentación así, los precolados, la losa, o sea, toda la pequeña experiencia de un año que había tenido ujú, acá y que había estado desde la parte del diseño y luego hasta me preguntaban, ¿y quién hizo esto? ¿Cuál es esta empresa? Y pues yo les contestaba, entonces ellos okey, validan de que, caray, pues sí saben. okey. Entonces, te digo, ya pues no me tocó saber exactamente por qué me escogieron, pero pues fui el seleccionado y de ahí pues sí fue un reto muy fuerte, pero son esos retos que como sabía que me gustaba aprender, Ujú, yo decía, "Pues, yo voy a aprender por cielo, tierra, mar, a ver cómo le hago para sacar este proyecto, obviamente muy abierto, a escuchar retroalimentación, aprender de los compañeros, porque alguien siempre va a tener algo que ujú. aportarte. Y creo que eso fue lo que me ayudó en esa etapa, pues poder empezar un proyecto importante, o sea, ya tener un puesto tan importante en un proyecto a temprana edad profesional. Pero ahí te la creías, o sea, ahí decías: sí soy un chingón, aunque soy el nuevo aquí y los voy a convencer", o decías: ¿y si no me sale, o si la estoy regando?". O sea, ¿cuál era tu estado mental en ese momento? Me viento porque sé que puedo. A Okey, lo mejor ahorita hay cosas que no sé, ujú, pero sé que las voy a poder hacer. okey. ¿Y cómo se ganó la confianza de esta gente? O sea, como decías, al principio podían decir: "Es el chavito que vino por no sé quién y tal". ¿Qué pasó para que le dieras la vuelta? Pues que ¿Hasta que el proyecto salió? a medida que el proyecto fue saliendo, o sea, digo, el proyecto ya se consiguió un diseño. Okey. Curiosamente, ese diseño también le metí mucha mano. Ujú, Y una de las cosas como anécdota muy padre es, pues dices, oye, necesito a alguien que haga landscape. Y lo primero que se me ocurrió fue mi maestro que me dio clases de landscape en el mm, TEC y lo contraté a él. Y luego, oye, necesito a alguien que me haga esto. Y me acordé del maestro que sé. Entonces ya de okey. repente estaba hasta contratando a mis maestros para que me ayudaran, porque pues son maestros en el TEC y dan clases de arquitectura, pero pues traen sus negocios. Entonces Ajá. el ya de repente también coincidir laboralmente tan temprano con los maestros, eso también me lo llevó a decir uno de ellos, es un orgullo para uno y claro que te voy a echar la mano. Entonces, el sentirte bien respaldado, en este caso Ya. armando un equipo con ex maestros y ellos bien, pues fue una muy buena manera de armar un equipo que me iba a echar la mano para sacar un proyecto que pues me habían Te sientes encomendado, ¿verdad? protegido, ¿no? Como abrazado y no tan voy solo en esto y a ver qué hago.
A ver, y esto lo empezamos a hablar porque te pregunté antes sobre desde qué momento empezaste tú a tener esta forma de pensar sobre primero va el cliente, ¿no? O el cliente en el centro. ¿Eso fue las primeras veces que lo empezaste a hacer o crees que viene de otro lado? Yo creo que empieza un poquito cuando te decía que cuando el cliente empezaba a Ujú. pedir cambios de diseño. Ajá. O sea, a mí lo O sea, primero, ¿fue ahí donde ahí fue empezaste? donde me empecé a dar cuenta que muchas veces el cliente es el que te está dando la retro de primera mano de lo que el mercado quiere. Mm, Y más en la arquitectura, que en la arquitectura no deja de ser diferente porque me han preguntado cuál es la diferencia entre lo financiero y la arquitectura. La verdad es que estamos atendiendo una necesidad. O sea, ujú, acá es financiera, acá es de generar un espacio ujú, para desarrollar su trabajo, para vivir, para trabajar, o sea, lo que gustes. ujú. Pero no dejamos de ser profesionistas que estamos atendiendo una necesidad particular. Okey. Entonces, cuando tú escuchas a un cliente diciéndote que el baño, que esto, pues, oye, espérame, pues es que tu familia, tus gustos. O sea, me ha tocado gente que te dice, quiero una cocina bien grande integrada con un comedor porque es el lugar de convivencia. O sea, de nada me sirve que me pongas un cuarto de tele Claro. con esto y la pantalla y sale. Yo Porque sigo sin entender por qué todos los baños de visitas están pegados a la pinche sala donde dices, si yo los escucho, ellos me escuchan a mí y lo siguen haciendo ahí. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Digo, no sé si te vas a responder, pero no entiendo por qué esa es la onda y creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. pues sí. No, no, o sea, no me hace sentido, no me hace sentido, pero bueno, ¿Dónde lo pondrías? en el patio, no sé, donde no lo escuchen a la persona. Ahí vengo, ahorita les caigo, y ya. Bueno, si, por ejemplo, si yo te O las estuviera. salas, que siempre las casas estas grandes, así de una salota y que nadie usa. Todo el mundo está encerrado en otro cuarto. Es que ese es el tema. La vivienda, ¿cómo puede evolucionar? El ser humano sigue siendo el mismo desde Ajá. hace millones de años, atendiendo las mismas necesidades desde que vive en una cueva. Ujú, ujú, Y necesita protegerse, y necesita dormir, y necesita ujú, comer. Entonces, si te fijas, la vivienda fuera del cuarto de la televisión, ujú. ¿y qué te gusta más? La cocina, okey. No, es el único espacio que ha sido nuevo en una casa. Ah, ya. ¿Por qué? Porque pues, las recámaras o el lugar para dormir siempre ha existido. Necesitas dónde dormir, dónde comer, dónde preparar los alimentos. Entonces, Sí, ya entendí. La televisión es algo que vino es con la tecnología. es algo que vino a armar una necesidad que antes no había y pues no había un cuarto de televisión. Entonces, Ujú, por eso, digamos que es de las pocas evoluciones o ujú, espacios que puede haber de una cava de vinos. Pues, ya son cosas ya más especializadas, pero ujú. sí va muy de la mano con los gustos y preferencias del cliente. Entonces, o pides las cosas porque los demás así lo hacen y no cuestiones, es porque así son las casas y aunque tenga el comedor de 8 plazas o de 20 plazas que se utiliza nada más en Navidad y el resto del año no se utiliza, pues sí, y hay gente que cuando le diseñas una casa y lo entiendes, tú le puedes también hacer la observación, pero si él dice, no, es que el paradigma en el medio en el que yo Así me muevo tiene tiene que que ser así, pues bueno. Y hay gente que dice, no, hombre, no, a mí júntame todo, porque pues mientras están cocinando, estamos viendo la tele y estamos platicando y estamos en la. Entonces, ya, ahí me ha tocado proyectos donde verdaderamente te clavas atendiendo específicamente las necesidades de los clientes, que lo llevas a las finanzas. que me tocó llevar a las finanzas. Entonces, a grosso modo, ahí es donde yo empiezo a entender cuando un cliente de algo genérico, que era un proyecto que ibas y ves departamentos, porque tú vas y te enseñan layouts, pues siempre le vas a encontrar lo que no te gusta. Entonces, Ujú. tratas en lo general cubrirlo de buen gusto y tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades del cliente. Entonces, ahí fue donde empecé a darme cuenta del peso que realmente puede tener un buen desarrollo y que no los compren o que se pueda ahí Ajá, medio trabar una venta porque no le está gustando la experiencia dentro. perfecto. Y a ver, antes de seguir avanzando, hay una cosa más que quiero explorar de esa etapa que decías, pasé de yo les hacía cosas a esta empresa. Pues hago mis proyectitos, ¿no? Diseño mi tal cosa para los conocidos y demás, ¿no? Que como empezabas a hacer, yo ya lo sé hacer, yo ya sé diseñarles, lo hago por mi cuenta. Porque muchos a veces pensamos así, de, pues yo lo hago, pero luego nos enfrentamos con la realidad y es, pero no sabía que el tema de los impuestos, o no sabía que el tema de no sé qué, ¿te pasó? O sea, ¿te diste cuenta de cosas que no te habías percatado y dijiste, no está tan fácil como yo pensaba? O al revés, dijiste, me la pelan. Pues digamos que pude haber tomado decisiones que después había cosas que no ha previsto, Ujú, pero pues bueno, ya las había para la siguiente. O sea, como que nunca me ha dado miedo ujú, aventarme. ok. O sea, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no salga, pues, la vida no se acaba ahí. O sea, oportunidades siempre va a haber y cada fracaso es experiencia para poder lograr el siguiente éxito.
de alguna manera. Ok. Entonces, para mí, digo, obviamente cuando me imagino vienen y te platican, pues siempre te hablan lo más bonito, pero hay mucho aprendizaje, hay errores, hay cosas que cuestan, Ujú. pero lo que te queda al final es que sabes que la siguiente vez vas a estar mejor que la anterior. Ok, entonces ahora sí, te fuiste haciendo de un nombre en esta industria de, de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? O sea, pues ahí fuiste poco a poco, te descubren, entre comillas, te dan un puesto muy chingón para una edad muy corta. Ya me contaste esta otra parte de la historia donde te empiezan a invitar a súmete a esta cosa, decides irte. ¿Qué pasa entonces? O sea, estamos regresando a donde Sí, sí, estábamos hace sí. rato De en la hecho, película. cuando llego con Paola, que era lo que te decía, Ajá. de, a ver, platícame, le dije, no, pues es que me está invitando a este proyecto. Ujú. Y me dice, ya le dijiste que sí, güey. Le dije, la verdad es que en automático yo dije que sí, pero no se lo dije en ese momento. O sea, por la relación, por el respeto que debe haber aquí, Ujú. te lo tengo que poner en la mesa. O sea, Ok. de nada me va a servir que me vaya yo allá con él si no tengo tu apoyo Ok. al 100. Ok. O sea, de nada me va a servir que pueda ser una buena oportunidad y que esté la oportunidad de crecer, pero si, digamos, eso va a generar fricción en la relación o va a provocar algo, sería la única razón por la que no le entraría, porque ahí sí necesito tu respaldo, es una Ujú. decisión que nos afecta a todos, entonces, pues te lo pongo en la mesa, o sea, yo la verdad es que sí me iría y me dice, pues adelante, o sea, Date. dale para adelante y pues pasó eso. Me regreso con Miguel y le digo, ¿y sabes qué? Pues va. Digo, no fue el día siguiente, pasó una Ajá. semana y me dice, no, pues pensé que ya te estás echando para atrás. Le dije, Ajá. no, pues tenía que medio acá sondear las aguas, Ajá. Ajá. tenía que avisar acá en donde estoy trabajando Ujú. y pues va para adelante. Ok, y entonces esto fue hace 10 Hace años, 9 hace años. 9 años, y desde entonces estás en esa industria. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo pasas de me contratan para algo en lo que no soy experto, o más bien ni siquiera sé, a hoy tengo una empresa que es Credimon, que es una de las referencias en la industria, que tú empezaste o tú con tus socios empezaron? O sea, ¿cómo vamos a recorrer ese camino? ¿No? ¿Dónde empieza? ¿Dónde dices, ok, soy bueno para esto? ¿Dónde dices, sabes que ya no quiero estar aquí o lo quiero hacer por mi cuenta? ¿Cómo va pasando todo eso? La ventaja de haber entrado a la Ujú. Sofom de mi brother, de este Miguel, era eso, que para mí era campo libre. Ujú. Perdón, pongamos nada más en contexto, ¿qué es una SOFOM? Para quien no está claro, y no sé si en Latinoamérica todo se llama igual o no existe Bueno, una SOFOM se viene siendo una sociedad financiera de objeto múltiple, que es una entidad financiera que está constituida para dar crédito. Para eso Ok, está creada. ok, Son entidades financieras, dependiendo de la industria o el mercado que manejen, o el segmento, es a donde van y dan crédito. Básicamente las SOFOM perfecto, están diseñadas para dar crédito. perfecto. Ok, entonces, No es tan robusta ni tiene tanta regulación así tan estricta como un banco, pero pues como que una SOFOM tiene que cumplir regulaciones, tiene que ujú. tener reportes desde la misma Conducef, te está monitoreando, o sea, tiene Sí, todas las claro. credibilidades y tiene todo lo Sí, que... pero tú no, como un banco, tú no guardas el dinero de la gente, tú prestas dinero. Sí, yo presto Exacto, dinero, o sea, yo no puedo captar dinero, o sea, exacto, mi naturaleza del negocio es prestar dinero. exacto. Entonces, Sí, por eso no es igual se regula de forma distinta. sí, por ejemplo, si yo te pido banca de inversión, pues yo no puedo tener esa parte en Ok, Credimon. Nosotros es dar créditos y específicamente, pues estamos enfocados en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, que ok. es el gran mercado desatendido que hay en México. Ahorita entraremos a eso, pero vamos ahora sí a la historia. Entonces, te interrumpí donde dices, entras con tu brother y ¿qué pasa? O sea, ¿cuál fue la ventaja de entrar ahí o cómo que Pues, descubriste que empezó a pasar? pues inmediatamente pues empieza a ver las aguas, de entrada es a ver quiénes son los chingones aquí. Ok. ¿Quiénes son los que son más experimentados? Y me dice, no, pues él empezó desde el día uno y Ujú. él entró a los pocos meses y ahorita él trae al mejor cliente. Entonces, pégateles, que te platiquen. Cuando yo empezaba a sacar las citas Ajá. para empezar a vender el producto, pues a veces tampoco te sentías así con mucha confianza y pues invitabas a la gente experta o los que tenían más experiencia Ok. para que te acompañaran. Y muchas de las ocasiones era deja que ellos hablen y tú nomás de oyente, aunque seas el de Ujú. la cita, porque estás aprendiendo. O sea, estás aprendiendo, estás entendiendo el estilo, ya vas ideando tu forma
Y ya con el paso del tiempo, ahora sí tú ya con tu estilo empiezas a hacer los pitch de ventas. ¿Cuánto tiempo tenía la empresa en ese entonces? ¿O cuando tú entraste? Tenía 2 años. Ok. ¿Ya había agarrado ritmo? O sea, ya... Como te decía, al primer año que abre la SOFOM, llega un fondo de inversión, la Sí, se va. capitalizan, y uno de esos era un fondo extranjero. Entonces, de pronto, de estar operando en un espacio chiquito, pues crecieron, o sea, Ok. se vino un crecimiento. Y es donde dices, es que necesito traerme gente al área comercial, que fue para lo que me tenía contemplado, a que me ayude a traer cartera, o sea, a traer clientes. Entonces, ahí es donde precisamente pues te empiezas a juntar con los que le saben, empiezas a hacer tu estudio, ahora sí que haces tu tarea y quiero entender lo que estoy vendiendo. O sea, quiero tratar de entender cómo puedo hacer que este producto lo adquiera o lo consuma el mercado. ¿Qué aprendiste ahí? Porque tú no estabas en ventas antes. Entonces, si pudieras irte a principios o lecciones o cuestiones de, a ver, ya entendí o me di cuenta que si yo quiero venderle a alguien, esta es la forma de hacer el approach, esta es la forma en que debo hacer tal cosa, eso es lo que está buscando. O sea, ¿qué te diste cuenta que dices, esto me está funcionando? Pues mira, yo creo que va un poquito todo muy relacionado con la anécdota que te decía de los vendedores, que cuando yo estaba como director de Ujú, proyectos y veía que se estaban papeando a veces. ujú, Lo peor del asunto es que como yo el producto, los departamentos o el desarrollo estuve desde que prácticamente estaba en pañales, o sea, lo conocía ujú. de la A a la Z, o sea, lo conocía. Entonces me gustaba con los vendedores de repente decir, a ver, el siguiente cliente que entre, que nadie, que sean fríos, déjame atenderlo, nomás como que para yo pasar Ujú. como si fuera un Ok, vendedor. ok. Y yo me aventaba la presentación y los planos y teníamos unos kioscos muy bonitos con videos acá interactivos y padrísimo. Y luego ya cuando no, sí me interesa datos, pues yo ya sé, en ese momento se lo pedí, a ver, espérate, pero yo creo que me atiendas tú. Y no, pues es que yo soy el director del proyecto. Ah, caray, no, pues muchas gracias, no, te dejo en buena. Y cerraba la venta y cobraba la comisión y decía, caray, pues creo que Ok, aquí le ok. estamos haciendo el jale a las. Ajá. Entonces me di cuenta en ese momento que cuando dominas, conoces bien un producto y sabes que el producto es bueno, puedes venderlo. Sabía que lo podía hacer. Había tenido esa experiencia Ujú, como arquitecto en este proyecto. ujú. Entonces dije, tengo que conocer este producto para tratar de ver cómo lo vendo y poco a poco, pues. Sí, o sea, en parte es decir, nada más necesito que me den oportunidad de explicarles y si les explico como es un producto muy bueno y lo conozco, probablemente los voy a convencer. Pero tengo entendido que en un proyecto inmobiliario se acercan más de lo que tú estás eh, persiguiendo y en este otro, pues persigues un poco más, ¿no? O sea, tienes que tú ir a buscar y ofrecer o también llegan solos. Llegan de todas formas. Ujú. Obviamente, pues no es lo mismo un banco que pues ahí sí te llegan a la Sí, a puerta. la sucursal. Normalmente acá, pues igual tienes un tamaño pequeño. Ujú, También a medida que tú vas conociendo el tipo de productos que das, te vas dando una idea para qué industrias y para qué ujú, mercados es donde mejor pudiera embonar. ujú, Y haces mucho due diligence, empiezas a ver, manufactureras, empresas que exportan, empresas que importan, ujú, que manejan productos que estén relacionados con el dólar, porque te decía, era un producto que estaba muy relacionado con el financiamiento de la compra y venta de divisas. ujú. Entonces, pues de entrada es cuáles son las empresas que importan y exportas y cuáles manejan divisas. Entonces, y luego viene la parte yo creo que más emocionante o que a mí más me apasiona de este tema de las ventas, es quieres conocer, o sea, entender al cliente, conocer la industria, qué se Ujú. dedican, cómo operan. Entonces, muchas veces el approach es, a ver, platícame tu negocio, o sea, Ya. platícame cómo atienden las necesidades financieras. ¿Hay algo que no se esté atendiendo por parte de alguno de tus proveedores financieros? Quiero tratar de entenderte por si yo te lo puedo ofrecer o si no, quedarme con la tarea para ver si por ahí pudiéramos hacer algo, que es cuando lo vas viendo algo repetitivo, te está dando la nueva idea por dónde va alguna Otra vez de tendencia. cambiar el layout, por así decirlo, Vamos ¿no? a cambiar el layout, o sea, ese baño hay que cambiarlo porque como que todo el mundo me está diciendo que ese baño no está quedando padre. Entonces, Okey. la parte del el estar en ventas, es la parte donde estás con la cara hacia el mercado y el cliente y al mismo tiempo hacia la organización. Eres el puente Ujú. de tú transmitir la propuesta de valor del negocio y viceversa. Al negocio tú decirle, aquí es donde está la verdadera propuesta, porque tú a veces hablas con las gentes de back office y ellos piensan que el valor está en algo que no Sí. tiene nada que ver. A lo mejor es en algo totalmente insignificante o no tan elaborado. Ujú. Y la idea es que, y es algo que he aprendido mucho, sobre todo ahora en Credimon, que pues tienes esa presencia, es a medida que tú
puedas estarle comunicando a la gente esos insights de parte del mercado, de tanto clientes nuevos como clientes viejos y demás. Eso es lo que cuando tú quieres hacer alguna iniciativa o quieres hacer algún cambio o implementar un proyecto de mejora o de tecnologías porque nos vamos a hacer mejores, porque es la retro que me está dando el cliente, pues yo llego con la bandera de que no es Carlos Ude el que te lo está pidiendo, es Carlos Ude te lo está pidiendo porque me lo están pidiendo acá. Yo aquí vengo en representación. Soy el medio para comunicarte el mensaje. Y si les estoy diciendo que vale la pena evaluar esta tecnología o vale la pena evaluar cómo redefinimos este proceso, es porque el valor que va a percibir el cliente va a ser desde esa óptica que podamos armar nosotros juntos. Entonces, creo que esa es la parte que me ha gustado mucho de estar en el área comercial. Yo creo que en estos 9 años, ya tengo 9, prácticamente dije 10, pero bueno, son 9 años literalmente en este medio. Y yo creo que en este tiempo, yo creo que sí he visitado más de 1000 empresas en todo México, de todos tipos. Contaste una de los globos y cosas una así. que hace globos y una que hace guantes de látex y Lo que me decías, ni te imaginas, o sea, hacen todos los globos de no sé, de México. Hay una empresa precisamente que está en Guadalajara que literalmente hace todo. O sea, a partir del mes de septiembre empieza toda la producción de los globos de San Valentín, por ejemplo, porque son de las épocas en que más globos se venden en el mundo y están ya fabricando para poder cubrir los pedidos, por ejemplo. Y vas a una empresa que tiene vacas y que le vende toda la leche a tales marcas, haz de cuenta. Toda su producción va para allá y luego te dicen, no, y esta es leche verde. Y yo, ¿cómo? Sí, es que metimos una tecnología que todo el estiércol lo ponemos acá, lo cubrimos, genera gases, entonces es energía ecológica y con eso alimentamos toda la electricidad de las corrales, etcétera. Entonces, wow, o sea, empiezas a aprender un montón de cosas que no tienen nada que ver directamente con tu negocio, pero a fin de cuentas lo estás sirviendo. Nunca te dan ganas de decir, quiero empezar un negocio de eso que está haciendo mi cliente, o decir, quiero, como si fuera por fuera de la empresa, ser inversionista de ese cliente porque va a irle chingón, o no te da esa tentación a veces. Ves proyectos muy interesantes. Definitivamente ves proyectos muy consolidados y ves proyectos que te enamoras y dices, caray, de veras que me encanta tu proyecto. O sea, yo de mi cuenta voy a hacer todo lo posible para que te den el financiamiento porque te quiero el crédito, porque va a ser la excusa para estar pegado para estarte platicando y que me digas cómo vas y todo eso, porque me interesa. Aprendes también mucho de los clientes, aprendes de muchas industrias, te vuelves un pequeño experto en todo. Empiezas a entender la parte cualitativa detrás de una empresa. O sea, cuando financieramente tú ves una empresa, pues ves números, ves rentabilidades, pero pues son fríos cuando en realidad detrás de eso ves empresas familiares, ves cantidad de empleados y años de esfuerzo y proyectos, etcétera. Entonces esa es la parte bonita y que muchas veces te lo platica el mismo dueño, te lo platica uno de los directores y te lo dice con tanto orgullo. Yo no he conocido a la fecha un director o un dueño de empresa que no le guste explayarse de su negocio. Entonces, a medida que tú conoces el negocio de ellos, es donde ahora sí, ya entendiendo la necesidad de su layout, es donde yo trato de ver qué solución financiera le podemos proveer. De hecho, precisamente ese es un eslogan que tenemos o un tagline que tenemos en Credimor. O sea, nosotros no damos productos financieros, o sea, damos soluciones financieras y el medio... Ese cambio de enfoque hace toda la diferencia. Totalmente. Ya el producto financiero va a ser la respuesta a atender esa solución financiera que requieres. Y a veces puedes tener un problema y lo puedes solucionar con 2 productos, pero luego ahí tienes que idear con el cliente cuál en particular es el que le va a generar mayor valor. Entonces, cuando haces eso, saca ese primer crédito contigo e inmediatamente te busca para que le des el otro. O sea, empiezas a generar ese apego en el journey de audiencia. O sea, ya no solamente hay confianza, sino que ya te tiendes a ir un poquito más al área de que ya generas un apego, una cierta relación. A ver, antes de entrar ya de lleno, creímos un par de cosas más que quiero darle vueltas ahí. ¿Cuánto tiempo pasa de que estás ahí y que ya dices, ok, sí fue una buena decisión y no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Con esto que decías de, pues no sé si hice la decisión correcta o no, o que tú querías irte con tu compadre. ¿En qué momento dices, esto es? O sea, soy bueno para esto es lo mío y sí puedo vivir de esto. Bueno, pues obviamente pues estoy varios años como promotor. Me tocaba estar a cargo de una promotoría. La empecé desde
desde que éramos nada más un ejecutivo junior y yo. Así arrancamos. Y lo curioso, y creo que lo conoces, a Mauricio Bueno. Claro. Él era el asesor junior que llega el primer día y me dice, ¿qué onda, compadre? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues le dije, pues también es el primer día. Entonces fue bien curioso porque ya hasta me estaban poniendo gente a cargo y apenas íbamos a ver cómo estaba esto. Entonces empezamos juntos, los dos, y aprendiendo uno del otro, y él con unos expertos en ventas acá, y fuimos armando el equipo y fuimos creciendo la promotoría. O sea, nos fue a empezar a ir muy bien. Llegamos a ganar varias veces el reconocimiento de la mejor promotoría de todo el grupo. Y era porque pues estábamos llegando a los clientes, estábamos haciendo las ventas, y la verdad es que pues la empresa crecía y tú crecías junto con la empresa. ¿Pero qué haces diferente a las demás promotorías? O sea, ¿qué haces diferente al resto de tus compañeros que hacía que a ustedes les fuera bien y a los demás no tan bien como ustedes? Digo, les iba bien, ¿no? Digo, tampoco es como Por que... eso, pero ¿dónde era la diferencia? Porque tú ganabas los premios, o sea, no tu equipo. Yo creo que a lo mejor en esa etapa me había servido mucho mi experiencia previa, de ser, digamos que a mí me ha tocado siempre estar de la parte la que requiere el crédito, por ejemplo. Me acuerdo cuando estaba todavía como director de proyectos, pues muchas veces tienes que sacar con los bancos créditos puente, que es de los créditos que cuando llenas papelería es la mayor hueva del mundo, todo lo que te piden. Y me acuerdo perfectamente bien en aquel entonces de que me hablaba la ejecutiva del banco y me dice, ¿cómo vas? Le dije, no, hombre, esta semana lo hago, dame chance. Y me ocupaba. Y luego a la siguiente semana, ¿cómo vas? Y yo, madres, no le moví nada. Entonces, y era llena formatos y junta copias y mucha. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice cuando ya estaba de este lado, cuando me decían, sí quiero el crédito y todo, que te decían, es que no he tenido tiempo, es que no he revisado los formatos. Entonces, yo me acordaba cuando me tocaba estar como usuario. Y dije, bueno, pues si me está entregando documentación en físico y mucha de esta información la vamos a ir llenando en las solicitudes, pues déjame, le empiezo a prellenar, o le empiezo yo en llamadas a pedirle los datos, y ya nomás le decía, revísalo. O sea, una forma un poquito más proactiva, y eso lo veían bastante bien. Entonces, que después fueron cosas que me empezaron a copiar las demás promotorías. O sea. Ok, pero eran detallitos de ese tipo. O sea, otra vez pensando primero en el cliente y no más bien en... Es que te digo, pensando hasta desde las cosas que parece que son más insignificantes, pueden llegar a generar un valor que a lo mejor en ese momento él piensa que iba a haber el valor en el crédito, y claro, pues el valor en el, pero oye, me lo hizo bien fácil. O sea, me evitó la flojera de tener que estar haciendo esto, por ejemplo. Entonces, creo que esa experiencia como usuario que tuve en su momento me ayudó verdaderamente, que cuando ahora me tocaba a mí ser el proveedor, bueno, pues trata de llevarlo. Entonces fueron de las prácticas que ayudaron mucho por ese lado. Ok, entonces, ¿dónde es el brinco? El brinco viene por varias cosas. Como mencionaste hace rato, desafortunadamente en el 2014, Miguel fallece. Fallece en un accidente. Y obviamente, pues éramos un equipo extremadamente comprometido. O sea, todos estábamos bien enfocados. O sea, Miguel era los de que se encargaba de transmitir toda la visión que tenía de donde quería que llegara MFM. Entonces, me acuerdo que todos nos sumamos así cañón, de que no vamos a dejar caer este barco, vamos a empezar a echarle para adelante. Empezaron a salir problemas a raíz de eso. Entonces, sí, se va el líder y... pero al menos nos había transmitido, entonces pues le echamos para adelante. Entonces, ya después pues entra un director general interino, y el negocio que si lo cerramos, le damos, no sé qué. Entonces, pues la cosa es que el proyecto quedó. Posteriormente, pues obviamente los socios, pues que eran también empresarios aquí de Monterrey, muy involucrados, porque hasta los veías ahí en los comités y todo. Dicen, bueno, pues somos muy buenos en nuestras industrias, pero esto, pues ya al llevar una institución financiera que la queremos convertir en banco, pues cállate. O sea, no, eso, para eso era Miguel. Entonces, ahí es donde pues empiezan a ver cómo le hacemos, y yo creo que es donde empieza a cambiar un poquito el shift de lo que Miguel. O sea, Miguel quería una entidad financiera diferenciada, y acá por estrategia y decisión de los socios empiezan a meter gente de banca tradicional. Pues ahí empieza a generarse el primer choque entre una ideología contra pues, lo que un legado, una visión que yo hasta la fecha con Credimón lo llevo. O sea, yo lo digo abiertamente. O sea, para mí es seguir llevando el legado de este hombre. Y ahí es donde empieza a ver los choques, empieza a ver los cambios, empiezan a cambiar los esquemas. Entonces, pues definitivamente se fue, yo puedo decir, no deteriorando. Se estabilizó. Sencillamente, pues como dicen ahí en el barrio, pues el dueño del balón escoge al que mejor juega, o él decide cómo se arman las retas. Entonces,
hubo un momento donde nos dimos cuenta que, pues, ¿sabes qué? Pues, por más que tengamos celo por esta empresa que armamos con Miguel, pues no somos los dueños del balón. Sí. O sea, Y ya no es la empresa y ya a la no, que tú entraste. y ya se están tomando otro tipo de decisiones que pues ya las están tomando ellos por su cuenta, donde ya se limitan únicamente a transmitirte lo que te compete, como, por ejemplo, yo ese grado de involucramiento que tenía cuando estaba Miguel, que, por ejemplo, al director comercial, que cuando se tenía que ausentar, yo le decía, a mí ponme suplente en todos los comités en los que necesitas ahí que te suple. ¿Por qué? Porque yo quiero estar ahí escuchando, no sé, en tal comité que decían de este tema y en este otro comité que estaban hablando de este proyecto. ¿Por qué? Porque, como te decía, me gustaba estar tratando de entender qué se estaba haciendo. Y luego, oye, es que tenemos que definir un proceso para ver la prospección, no sé qué, y venir el de procesos y yo me pego contigo. A ver, vamos a verlo. Y era mucho por esa sed y esa hambre que tenía de aprender. Entonces, digamos que así como empecé a hacer los layouts y luego me metí a la obra y todo eso, pues para cuando me di cuenta empecé a agarrar un buen know-how de lo que era lo que era una SOFOM, o sea, entender la figura, entender las áreas, entender las limitantes, ver los beneficios, pero ya no solamente desde la parte comercial, sino también a manera de organización, porque ya interactuabas con muchas áreas y de repente llegaba alguien de cumplimiento y te decía, no, es que este cliente es de alto riesgo y no lo queremos, y a ver, ¿por qué? Explícame. Y no, es que no te pongas contrario, no, es que explícame, quiero entender pues, para no regarle y traerte más de estos, o no sé, o sea. Sí. Pero luego me lo decía y yo, oye, y si le hacemos así, a lo mejor se puede, y luego resulta que sí se podía, y el que se salió con la suya, no, pues es que tampoco porque me dices y eres el que eres, pues déjame, si le veo pies, yo la voy a pelear como quiera. Entonces, por eso a lo mejor esa idea de que soy medio Contreras, pero no, o sea, no me quedo con el primer dictamen o lo primero que me digan. Entonces, o si no me hace sentido o veo que por ahí le puedo rascar. Entonces, esa fue mucho la manera en que yo agarré ese know-how o ese conocimiento de lo que era una SOFOM. Creo que pues se veía viendo en el ambiente, gente empezaba a salir. Yo la verdad es que yo seguía bien comprometido, yo le seguía apostando porque para mí era, yo tengo que seguir el legado de mi brother. O sea, él dejó esta empresa y más que nunca tengo que encargarme que se cumpla lo que él quería. O sea, a ese nivel de compromiso estaba. El primer breakthrough que viene hubo una situación en alguna ocasión que un cliente muy, muy importante que tenía en mi cartera quería empezar a operar de manera diferente. Dice, ¿sabes qué? Sí quiero utilizar tu crédito, pero lo quiero mezclar con esta forma de pago vía factoraje. Una cosa así que sonaba medio rara, como que medio se le explico a la gente, me dice, no, hombre, esto está medio raro. Entonces, a ver, conocí lo que el cliente quería, me hizo sentido, me puso las bases, pues mira, lo podemos hacer, y luego lo checo acá, me conseguí el foro para que, entonces para pronto pues pudimos seguir un buen deal con el cliente, pero atendiendo la forma como él quería que lo empezáramos a manejar. Entonces fue donde yo dije, wow, o sea, hay mucho que innovar, hay muchas cosas que hacer cuando estos clientes grandes te traen este tipo de cosas. Entonces fue un cliente que generó muy buen negocio y mucho fue también porque tuvimos la flexibilidad de hacer lo que nos pedía estando dentro de nuestras manos, aunque te digo, ahí es donde las áreas de back empiezan y me estás complicando el trabajo a mí. Como... me estás matando más chamba y tenemos que hacer esto y el otro. Y yo, bueno, pero es que es un cliente que genera tantos millones de pesos al año, pues órale. Entonces, como que ahí es donde empezó mucho no soy yo, o sea, es el negocio, o sea, yo no lo hago por mí, de que me toca a mí venir, pues me toca, pero pues, es el cliente el que lo está pidiendo. Entonces, siempre ha sido la banderita con la que me muevo. Y entonces de ahí, o sea, entonces ahí fue donde me brincó un poquito oye, pues si esta es una financiera, una SOFOM, que nace bajo un modelo y un concepto de innovación, ya había escuchado mucha gente, o fuera amigos o conocidos, que habían tomado lo del famoso MBI, lo de la maestría en innovación de negocios. Y curiosamente, en un evento que tuvimos fue exponer a un tema que era pues una persona que está muy metida en innovación, que se llama Jasper Rus, que llegó a dar clases ahí en el CEDIM, que fue a dar una plática porque era evento de aniversario en aquel entonces y venía a hablar sobre el New World Bank y muchas cosas y cómo. Entonces yo dije, wow, o sea, este era maestro del CEDIM, esta innovación, y luego viene y cómo lo aplica en las finanzas y dije, wow, o sea, en ese momento se emprendió el foco y dije, esto es lo que va a hacer que esto se levante y le podamos dar para adelante después de este golpe tan fuerte con Miguel. Que originalmente, cuando entraste a la maestría,
te piden llevar un proyecto y según recuerdo, empezaste trabajando el proyecto para la empresa en la que estabas, Así no es. para por tu cuenta, ¿no? Así es, digo, es correcto. Lo primero que yo dije es que quiero tomar la maestría porque quiero aplicarla al negocio. O sea, yo quiero ver qué podemos empezar a hacer para empezar a implementarlo aquí, porque ya tenemos un caso de algo que me tocó a mí mismo hacer para ver cómo lo exponencializamos. Ujú. Ideas, vamos a partir desde cero, literalmente, pues tú sabes, hacer un capstone project. Es un Ujú. proyecto desde cero que lo llevas en toda la maestría, puede ser un proyecto que ya está creado o uno nuevo. Ujú. Y acá era, pues yo levanto la mano y yo me animo y no, pero es que no te vamos a patrocinar. Le dije, no, no te estoy pidiendo que patrocines, yo la pago, gracias a Dios estoy haciendo buenas ventas, esa me la Ujú. pago yo. Pero sí que me des posibilidad de empezar a aplicarlo aquí. Ajá. Entonces, literalmente, el primer módulo que hicimos, el famoso Business Model Canvas, Ajá. ahí es donde por primera vez vi todo el overview de dónde estábamos y me empezaron a brincar un chorro de cosas, o sea, cosas muy sencillas, cosas muy elementales, Ujú. pero que nunca nadie verdaderamente las haya cuestionado. Y a veces la gente piensa que para innovar Ujú. necesitas tener una idea que nadie ha tenido. O sea, eso es imposible. O sea, lo más seguro es que si tú piensas que se te acaba de ocurrir la cosa más innovadora del mundo, alguien más en el otro lado del mundo ya también la pensó. Ujú. La única diferencia va a ser quién es el que la va a poder ejecutar primero, entendiendo el mercado al que la vas a Aparte. dirigir. Sí, porque Entonces dicen, tiene, vamos a hacer, te voy a inventar Uber acá, pero pues aquí no entiendes que las calles funcionan diferente, que, o sea, hay que aplicarlo de forma distinta. no, el caso de Facebook. O sea, Facebook no fue la primera red social, pero fue la que por primera vez pudo integrarlo al segmento de mercado que fue el que la adoptó. Ujú. Y no fue la primera. Y seguramente se basaron en otras anteriores. Claro. Entonces, a lo que yo voy es que seguramente vas a poder tener una idea muy innovadora y muchos de los elementos los vas a tener ahí. Es como el chef. Ujú. Los ingredientes ahí están. ¿Por qué si yo agarro la receta de Gordon Ramsay para hacer hamburguesas tal, no me quedan como Gordon Ramsay si estoy utilizando los mismos ingredientes y estoy Ajá. haciendo las mismas cosas? O sea, ahí es donde entra precisamente el valor que uno puede generar Ok. como usuario, hacia el usuario y uno como que el que lo está diseñando. Ujú. Entonces, empecé a tener los primeros insights y yo no sé si fue bien o mal. En aquel entonces voy y le toco la puerta al que ya había entrado como nuevo director de la empresa y que Ujú. venía de banca y todo y que padrísimo y wow y Ya te muy gustó. bien y no, te voy a poner como champion del proyecto y vamos a juntar las áreas y no sé cuánto. Entonces, la verdad es que fue algo muy sencillo. Se le dio cara o se redefinió algo que veníamos haciendo de forma muy desorganizada Ujú. y se le dio entre una nueva presentación. Yo les decía, o sea, ahorita estamos operando un producto, o sea, porque MFM nace con un solo producto, o sea, así Ujú. arranca con una idea de negocio Ujú. y ya estaba haciendo como 3 o 4, pero no estaban bien definidas y Ya. estabas evaluando créditos con un modelo que era por un producto y no habías como que medio pimpeado para esta. Entonces, como que eran una serie de insights. Ujú. Entonces, de ahí sale una gran campaña que vamos a redefinir los productos, esto y el otro, y con campaña y bruto y fregón. Y obviamente, pues el aplauso, claro. O sea, Ujú. no hubo nada de por medio. Alguien se debe haber beneficiado de eso. Sigue sin que te pagaran la maestría Pero, y... pero lo mismo que decíamos cuando me ponía a hacer layouts, o sea, Ujú. yo no lo hacía por ese lado, o sea, yo lo estaba haciendo porque estaba implementando mis conocimientos apenas empezando la maestría. Ujú. Y en ese momento fue donde dije, ¿sabes qué? Si esta gente no lo quiere hacer o no trae la onda, dice, pues, ¿por qué no lo hacemos por fuera? Ya me di cuenta que con esto que estamos empezando de la innovación, si vamos a empezar un caso acá viendo toda la maestría, pues vamos viendo a ver para dónde nos lleva esto. O sea, Ok. obviamente no vas a nacer de cero. Reconozco, traes ese DNA, pero pues como todo DNA, a lo mejor compartes el DNA con tu hermano, pero pues en muchas otras cosas están muy diferenciados. Ujú. Entonces, creo que fue un proyecto que nació un poquito con esa inquietud. Ujú. Obviamente, ya para poder armar el equipo, pues obviamente veías que había gente igual de los que decíamos, de los que habíamos empezado originalmente, que traían las mismas inquietudes, que cuando nos juntamos y platicamos, pensábamos exactamente lo mismo, sentíamos que antes podíamos generar valor y se nos escuchaba y ahora pues era muy limitado a lo que te Ya. tocaba hacer. Ujú. Entonces dijimos, bueno, pues si ya lo hicimos una vez con Miguel, pues ¿por qué no podemos volver a hacerlo? Y sobre todo ya aprendiendo de lo que jalo o no jalo, de lo que sí Ujú. jalo o no jalo. Ujú. Entonces fue un poquito trabajar bajo esa línea Ujú.
y de la mano pues con todo lo que fue ir llevándolo sobre la maestría. Ajá. Estuvo interesante porque el proyecto era juntarnos y idearlo desde scratch. Oye, pues nos juntamos ahora en mi depa, después saliendo de aquí, nos juntamos allá y vamos viendo qué onda. Y de ahí se empezó se empezó a dar. O sea, Pero, ¿cómo, si entrando a Credimón, los primeros meses de Credimón, o esto incluso previo de que se fundara oficialmente, cómo le vendías la idea a esta gente? O sea, ¿cómo hacías para que tanto tus socios como la gente que empezó a trabajar contigo pues, también te la comprara, ¿no? O sea, no era como, bueno, pues ya lo llevan 2 años haciéndolo, o vamos a empezar, nos la vamos a jugar. es que ¿Cómo les vendías la visión? por un lado, tú puedes decir, oye, a lo mejor Credimón tiene como empresa fundada 5 años. Ujú, Pero tiene experiencia de más de 5 por ujú, todo lo que habíamos tenido ujú, antes. Algunos de mis socios ya tenían experiencia previa ok, en entidades financieras. Entonces, creo que el primer punto fue encontrar a la gente clave. O sea, como decíamos hace rato, de nada te sirve tener un buen proyecto si no traes al recurso humano. ujú, Y eso yo creo que fue lo más difícil de primero entender quiénes están en la misma situación que yo, porque tú volteabas alrededor y luego te salía la idea de armar un negocio y decía, oye, pues con este güey me llevo a toda madre, pero como para arrancarme a hacer un negocio, pues ahí sí ya la pienso. O de ok, repente veías, oye, a esta chava que está metida en crédito, pues no me llevo bien con ella y casi, de hecho, hasta a veces hasta medio ahí traemos broncas porque ventas y pero me gusta su forma de trabajar. O sea, es donde empiezas a tú tratar de visualizar con qué gente ujú, te aventarías a hacer un negocio y más cuando te das cuenta que esa gente trae la misma inquietud que tú. ok, Entonces, eso fue lo más padre, que el equipo de socios, que somos 4, ujú, somos gente totalmente diferente. O sea, ujú, tan diferente que precisamente por eso nos complementamos. ok, Y muchas veces, y curiosamente, alguna de esas gentes que también viene de la otra institución, era gente con la que casi ni siquiera interactuaba estando ya. ok. O sea, no era como, son mis compas, entonces nos vamos haciendo, vamos a estar juntos, no. Pero, ¿qué logró esto? Porque la visión o el propósito o lo que queríamos hacer era en común. O sea, ahí es como dices, ya no importó tanto. O sea, claro, eran diferentes áreas, nos complementábamos, pero eso era lo más importante. O sea, estábamos convencidos que este proyecto lo podíamos hacer. Pero, ¿cuál era el propósito? O sea, ¿cuál era esa visión si apenas estabas otra vez justo aterrizándolo, ¿no? O sea, ya tiene algo Bueno, claro, pero no porque aparte ha cambiado bueno, mucho desde bueno, entonces. lo que sucede es precisamente esto que te mencionaba hace rato, o sea, la cercanía del cliente. Ya el cliente se empezaba a quejar del trato, de las tardanzas. Hubo un cliente que una vez me dijo, o sea, no es posible que la primera vez que tramité el crédito contigo fue muy sencillo y ahorita que es una renovación y me conoces, es complicadísimo y más burocrático. Entonces empezaba el cliente a sentir Ujú. ya se están haciendo otra vez, ya se están haciendo como los Como demás. más, Ya, o ajá, sea, ya eso que tenían ya no lo están teniendo. ok. Y era algo que valoraba el cliente. Y acá me decían, no, el valor lo da la institución, no lo da el promotor o no lo da el trato. Entonces como que era y literalmente para nosotros fue todas esas cosas que aparentemente sentían que ya no generaba valor, que hicieron bolita y que tiraron a la basura, para nosotros fue nomás recogerlas, ponerlas así y a ver, yo te puedo atender, o sea, yo Ok. te... Algunos de esos clientes también sucedió que cuando se enteraron que yo me cambié de institución, ellos me buscaron, oye, canijo, ¿cómo que te fuiste y no me avisaste? Pues es que no lo podía hacer por Claro. tema de conflicto de intereses. Oye, no, güey, pues dime qué onda, a ver, vente a la oficina, preséntame, quiero seguir trabajando contigo. Entonces, Ya. ahí sabemos que la entidad financiera, en este caso, sí genera valor porque pues trae esa confianza, Un trae respaldo. ese respaldo, pero el ejecutivo, la gente, el ambiente, la cultura, o sea, eso es lo que al final hace la diferencia en que digan por qué agarro el crédito contigo o lo agarro con otro. O sea, desde Ujú. cosas tan sencillas, el tipo de plática, el tipo de llamadita, el tomarte el tiempo de ir a visitarlos, el darles el regalito de Navidad, o sea, cosas muy sencillas y no tiene que ser algo muy ostentoso, pero esa relación con el cliente era lo que valoraban Ujú. y era una de las frases que precisamente se me quedó muy grabada de Miguel, que él decía, yo voy a juntar lo bueno de la nueva banca con la vieja banca. Y dice, a ver, pues ¿cómo? Pues la antigua banca era cuando el banquero conocía al cliente
y que iba el cliente a la sucursal y ¿cómo está, señor? Y mire, o sea, era el banquero conocía al cliente, o sea, lo conocía. Pareciera que eso es ahora la nueva banca, ¿no? O sea, pareciera que ahora Que y esa ya es la nueva banca, ajá, pero es retomar la vieja ajá, banca. que es el que se acerquen a las personas y los conozcan es algo novedoso, porque ahorita ya es tan frío todo el trato que que ahora sorprende cuando un banco te trata así. Exacto. Entonces decía, esa parte, decía, él decía, yo me acuerdo cuando mi abuelo iba al banco Ujú. y se quedaba platicando con el gerente o a veces le decía al gerente, oye, te voy a mandar al chofer porque necesito que le cambies este cheque. No, hombre, claro que sí. Y luego, o sea, era de extremada A mí me confianza, tocó de conocimiento. una vez cuando yo trabajaba en Banregio, no trabajaba en nada del tema financiero, pero andaba de metiche y me metí en uno de esos comités donde evalúan si le dan un crédito a no sé quién o no se lo dan. Y Banregio, al ser un banco un poco más chico, me acuerdo, yo estaba ahí presente, no puedo decir nombres, pero las personas decían, ah, a esa persona sí la conocemos y conozco a la familia y conozco a tal. Entonces, sí, a lo mejor no cumple con todas las cosas, eh, no es lo óptimo, pero podemos hacer algo por ver la forma de sí hacerlo, porque lo que dices, hay este legado de que conocemos a la familia, conocemos a ellos, conocemos a tal, hay que seguir evaluándolo, ¿no? En lugar de nada más decir, no, pues aquí no cumplió la palomita que dice aquí qué es lo que hay que hacer y entonces va para afuera. Entonces, ustedes están tratando de volver a eso. Exacto, digo, esa era una de las mentalidades que tenía y la nueva banca es lo arropas con todo lo que ya hay ahorita de tecnología, o sea, no está peleada Ujú. una cosa con otra. Imagínate que la tecnología te ayuda a hacerlo ágil, práctico, seguro, ágil y súmale la parte de la vieja banca, pues tienes un blend padrísimo, que yo creo que precisamente para mí Banregio es un ejemplo claro de que ha sabido encontrar esa fórmula o al menos ha trabajado para tratar de desarrollarla. Entonces, A ver, a ver, a ver, a ver. Y entonces, ahorita me lo dices muy fácil. O sea, ahorita me dices, claro, pues vamos a hacer esto y combinar con esto y la tecnología y demás. Pero ¿hasta cuándo empezaste a tener eso más claro? O sea, ¿hasta cuándo o en qué momento? Porque tú tienes que contratar gente. O sea, empezaste a contratar promotores, empezaste a contratar equipo administrativo y demás. ¿Qué les decías? ¿Qué idea les vendías? Si todavía no había esto tan formal, ¿cómo los subías al barco? mira, yo creo que una de las primeras cosas que los socios platicamos era que no íbamos a cometer los errores o las cosas que vimos que se hicieron mal de donde veníamos. Ujú, Y una cosa era hacer una estructura muy grande con mucha gente, sobre todo cuando ya las tecnologías venían en una etapa empujando. Tenías una ley fintech que ujú. apenas venía ya gestándose, donde ya iba a ser algo autorizado, que ya iba a quedar la ley fintech. Y eso es lo interesante, como sabemos, siempre en México nos tardamos en hacer las cosas como en otras partes del mundo. Entonces, esas tecnologías en sí, todo lo que vemos ahorita que se implementa y esto, pues son tecnologías que ya tienen muchos años que se están haciendo en otros países y Ujú. que otras instituciones financieras hacen en Europa y en Asia y en Estados Unidos. La razón por qué no se pudieran hacer aquí no era porque la tecnología no funcionara, no había una certeza jurídica. O sea, yo podía utilizar una Firma herramienta, una firma electrónica. electrónica y a la hora de la hora llegaba alguien, no, es que yo no firmé, no, pues es que, a ver, ¿qué ley te, pues, te fregaste? O sea, pues no hay nada que te lo ampare. Entonces, la ley fintech es lo que vino a hacer, o en aquel entonces se estaba gestando, que iba a ser Ujú. ese parteaguas, que todas esas tecnologías que ya habíamos visto en otros lados, íbamos a poder implementarlas aquí en México Ajá. con un respaldo de certeza jurídica que iba a estar respaldado ante cualquier situación, que la firma que iban a ser digital iba a tener la misma función que la de una física en un Ujú. papel, haz de cuenta. Sí, pero otra vez, no, sigo queriendo saber la respuesta Sí, a qué le decías a la gente para meterla. O sea, a ver, ¿cómo vendías la idea, por un lado, a los empleados que iban entrando, al equipo que ibas formando, y por otro lado también a los prospectos, a los clientes, además, porque como me estás diciendo es, por un lado, quiero meter tecnología, pero en ese momento no había claro exactamente qué ni digo, cómo. había tecnología que no necesariamente era fintech, que sí podías Ajá. implementar. Pero déjame más termino esto. Y por otro lado, es un tema de vamos a ir moldeándonos según las necesidades del cliente. Entonces, no puedas llegar con un promotor y decirle, nosotros somos esta empresa, te queremos contratar porque trabajamos A, B y C, hacemos esto es lo que vas a estar haciendo. No, a cierto punto lo estaban haciendo juntos o estaban descubriendo cómo era el pitch, cómo era cómo los metías al barco.
Bueno, ¿Cómo te llevaste a Mauricio Bueno para allá pues contigo, no, por ejemplo? O sea, ese tipo de cosas. pues es que fue sencillo. El día que Mauricio Bueno se enteró que traíamos este proyecto acá, pues fue, nos tocó la puerta y dijo, pues yo quiero entrar, obvio. O sea, no sé qué es, pero yo quiero estar con ustedes. Sí, porque pues obviamente nos conoce y estábamos partiendo de lo mismo. Entonces dices, algo que yo conozco, es algo que ustedes están arrancando, creo que puedo generar valor dentro de ustedes. Entonces, para fortuna de nosotros, hubo gente que, aparte de que gente que habían ido despedido porque la empresa estaba organizando y aparte gente que había salido, se entera del proyecto y nos busca y nos dice, oye, es que me enteré que están empezando ustedes. ¿Qué onda? Pues hay algo en los que les puede a ustedes ayudar. Y mucha gente, pues desafortunadamente no le pudimos decir que sí, pero hubo gente clave que dijimos, bruto, porque estábamos pensando en qué abogado y que resulta que cayó este abogado, o necesitábamos a alguien que nos ayudara con lo fiscal y cayó la persona de fiscal. Entonces, digamos que el 90% fue con gente que ya conocíamos, que ya habíamos trabajado, que ya conocíamos la calidad del trabajo. Entonces fue muy sencillo echarlo a andar. ¿Por qué? Porque precisamente va la siguiente lección que por ahí partí hace rato. No queríamos cometer en hacer una estructura muy robustecida, tener muchos vendedores, tener mucha gente de back office. ¿Por qué? Porque es costo. Tú lo que quieres hacer es hacerlo práctico, hacerlo ágil. No queríamos invertir en mucha infraestructura. Oye, pues, ¿por qué tengo que tener servidores si lo puedo tener en la nube? ¿O por qué tengo que contratar o contratar estas personas para acá en esta función si ahorita que me puse a investigar este sistema en particular me simplifica esta labor y no necesito tener a alguien, o sea, etcétera? Entonces, fue empezar bajo términos de tecnología, voy a contratar la gente que sea indispensable, porque no puedes quitar la parte humana, pero todo lo demás que no sea generar valor, o sea, que sea generar valor, ahí es donde quiero a la gente. Todas las funciones que son ya muy automáticas, o sea, que se pueden automatizar o que son muy repetitivas, pues para eso ya cada vez la tecnología ha venido a suplir eso. O sea, es como las cadenas de producción en las automotrices, pues ya son robots, ya no es gente. O sea, ¿por qué? Porque pues ya la tecnología ha llevado a que puedas quitar a esa gente. Es un poquito lo que ha pasado también acá con la industria financiera. Ok, a ver, entonces, ¿cuándo empieza a dejar de ser una tesis nada más y empiezas a decir, ya le dimos, o sea, esto es, ¿no? Y va a despegar. O sea, porque me imagino que aún y los primeros clientes, pues todavía estás pues, probando, averiguando, modificando un poco el modelo y demás. ¿Cuándo es donde dices, ya, o sea, ya, ahora sí es momento de subir el volumen a esto? O sea, ¿qué tiene que pasar para que suceda eso? Mira, cuando estás haciendo un business plan, obviamente estás haciendo una proyección a corto, mediano y hasta largo plazo. Obviamente, pues el largo plazo medio sobra un poquito, te lo puedes evitar, pero pues, como quiera se vale. Y tú te empiezas a poner metas de decir, oye, bueno, el negocio continúa así, solo si llegamos a esto y sigue avanzando, pero tienes que ir siguiendo una estrategia, pues como dice, un plan de negocio. Entonces yo creo que lo primero que haces es, pues, el primer paso importante, porque pues, fue una SOFOM que tuvimos que registrar y que nos dieran, ¿no? La autoridad nos avalara los permisos para poder así hacerlo. Entonces yo creo que fue la primera parte importante, decir, oye, cubrimos todo un trámite para que ya tengamos una entidad financiera como SOFOM que ya está autorizada y avalada por la autoridad. Entonces, pues yo creo que fue el primer milestone, decir, oye, ya hay negocio, o sea, ya hay carro, podemos empezar a operar, o sea, ya podemos operar. Y luego es, oye, bueno, ¿cómo vamos a dar los créditos? ¿A quién le vamos a pedir? Entonces, pues te empiezas a acercar con los que conoces. O sea, obviamente siempre partes de lo que ya tienes, con los que sabes que lo puedes arrancar. Y de ahí lo que tú buscas es un punto de equilibrio. O sea, lo que buscas rápidamente, como cualquier negocio que arranques, es cuánto tiempo me voy a llevar al punto de equilibrio para que el negocio pueda ser autosostenible. O sea, que ya se paguen sueldos, que ya se pague renta, que se pague todo. Ahora sí que ya me puedo venir full time, porque normalmente no te vas de full time al principio. Pero tú sí te fuiste a traer otra. No exactamente logro, pero sí casi después de haber arrancado. Pero porque estás buscando ese punto de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo llego a ese punto de equilibrio? Mientras más rápido lo puedas lograr, es donde ya puedes empezar a implementar los siguientes proyectos que era, oye, pues me arranqué con los clientes que ya conocía, ahora es, déjame me arranco trayendo, porque la infraestructura que habíamos hecho era, pues no me voy a piratear los clientes de allá, o sea, quiero tener la capacidad de poder ir y yo de forma individual ir por ese mercado, ir por esos clientes. Y desde el momento que se hizo la infraestructura de Credimont, tanto operativa como de sistemas y todo, fue basado en que aquí vamos a generar, ¿cómo se llama? Clientes propios. O sea, no vamos a estar pirateándonos nada. Entonces,
obviamente pues arrancas con lo que tenías y empezamos poco a poco teniendo la capacidad de poder empezar a generar clientes propios. O sea, poquito a poquito vas creciendo. Obviamente, igual a veces tienes el recurso limitado, luego ya tienes más recurso, entonces ya puedes colocar con más clientes. Entonces empiezas despacito, pero pues empiezas muy rápido. ¿Cuánto tiempo te les tardó en llegar a ese punto en el que dices, ya estamos en el punto de equilibrio y ahora sí podemos empezar a agregar cosas a la mezcla? La verdad es que fue en menos de un año. Ok. En menos de un año ya estábamos en niveles de que el negocio se sostenía. El primer año ya estaba dejando utilidades, ya estaba dejando dividendos. O sea, y una de las cosas que dijimos los socios es, esos dividendos se reinvierten para lo que viene, obviamente. Okay. Y ahora sí ya te dejaba empezar a invertir en esas tecnologías o en esos sistemas o en esas cosas que era lo que ahora sí te iba a llevar a tu plan original. O sea, primero es arráncate, llégale a como puedas, manténlo sostenido, que llegues a ese punto de equilibrio. Ya llegaste, ahora sí, compadres, ya se fregaron. Vamos con todo. O sea, ok. Bueno, ya sé, ya quiero llegar ahora. Creo que algo que ha hecho muy bien Credimon es, en lugar de decir, ok, somos una fintech, ¿no? En lugar de traer esta bandera, somos una fintech, nos fortalecemos con las mejores fintech y aprovechamos lo que no están aprovechando otros bancos. Porque igual, cuando yo estaba en otro banco, o sea, en este otro banco, se acercaban ciertas instituciones o ciertas empresas de tecnología financiera y era, no, es que hacer un rollo e incorporarlas. Muy buena la idea, pero es un pedo incorporar, ¿no? O tal. Y ustedes me da la impresión de que tenían la posibilidad de poder probar y decir, va, entra o no entra, pero no tenían tantas limitantes, ¿no? Entonces quiero empezar a entender cómo se fue dando esto, cómo le hacías para balancear entre, ok, vamos a innovar y meter cosas nuevas, pero vamos a mantener lo que nos está dando de comer vivo y no descomponer, porque también luego a veces pasa eso, ¿no? De ahora vamos a hacer tal cosa y descuidaste el changarro acá. Entonces quiero empezar a entrar en esos temas. Entonces, si me puedes decir como cómo lo ibas arrancando, cómo lo ibas empezando, cómo eran las primeras decisiones y también cómo evitas convertirte de lo que te alejaste, ¿no? Cómo evitas, entre más creces, volverte esta institución fría, esa institución con muchos procesos, ¿no? Dejas de ser ágil. ¿Cómo evitas de caer en eso? Entonces, así por ahí sí podemos mira, empezar a... yo creo que la primera ventaja competitiva que tenemos es que no somos una empresa de más de 20 gentes. O sea, somos 20 personas en Credimon. Y siempre lo hemos querido mantener así, porque sabemos que a medida que mantengamos la empresa pequeña, el rango de interacción es rapidísimo. Pero eso no implica que la tecnología no nos permita que podamos tener cobertura nacional. O sea, eso es lo padre. O sea, como que el paradigma es tengo que tener sucursales en todas las más importantes partes de la República para que sean puntos de interacción con el cliente. Y ahorita eso ya está obsoleto. De hecho, pues dentro de los Harvard Business Reviews que nos ponían a hacer allá en la maestría y todo eso, una vez me topé uno muy interesante que decía las sucursales bancarias están destinadas a desaparecer. No son rentables Para los próximos 10 años. O sea, es un gasto fuerte que no genera valor ya. No. Ahorita la persona que va a un banco es porque a veces va a pagar el recibo de luz cuando lo puedes hacer en línea. Y a lo mejor no le genera un peso al banco. Pero ¿quién es el que va? La señora, y porque pues es la salida y porque es la vuelta, pero pues eventualmente esa generación va a desaparecer y ahorita es la que te hace todo en línea. O sea, todo te lo genera, ya te paga la luz, ya te paga. Muchas veces creo que ni siquiera saben cuánta lana tiene el banco, cómo hacen esto, o sea, porque todo no sé. No, y lo peor es que cuando vas por algo que realmente necesitas y que te dicen, tienes que ir a sucursal, no te resuelven. Entonces es peor, ¿no? De que, estoy batallando para entrar a tal cosa. No, tiene que ser por teléfono. Hablas, no, tiene que ir a sucursal. Entonces ya valiste. No, o estás en la sucursal y ellos, ven para acá y le pican el teléfono y te contactan con la persona. Ese, no mames. Ajá, okay. Entonces, al final, aunque te resuenan las cosas, el simple hecho de sentir que fuiste a hacer algo muy sencillo o que no era tan complicado, pues ya la gente cada vez, con el acelere que vive la gente actualmente, el tiempo es valioso. Sí, yo creo que tiene un valor muy importante. Entonces, el ir a un banco es la sensación de estoy perdiendo el tiempo. Digo, y no tengo nada contra los bancos, no, claro. O sea, es lo que es, pero sí la tendencia es esa. Entonces, esa fue una de las cosas muy importantes. O sea, no tienes que crecer en cantidad para poder tener cobertura, para poder tener presencia, para poderle llegar o sea,
Credimont tiene créditos colocados en muchas partes de la República y la única sucursal está aquí en San Pedro y tiene 20 personas trabajando ahí. O sea, y con eso nos ha dado batería. ¿Por qué? Porque cuando hemos ahora sí implementado a lo largo de todos estos años la innovación, siempre va muy alineado al propósito. Si mi propósito es dar soluciones financieras, las soluciones financieras a través del tiempo siempre van a existir. No importa si sea ahorita o sea dentro de 20 años, la gente siempre va a tener la necesidad de solucionar algo financieramente. ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la parte que va a poder cambiar o mutar a través de los años. O sea, tipos de créditos, modalidades, etcétera. Por eso es donde yo me refiero que cuando estás enfocado en eso, ya el producto que tú le montes, sea nuevo, sea innovador, sea viejo, etcétera, pues viene a cubrir esa parte. Entonces, cuando esa propuesta de valor la tienes muy bien identificada, es increíble cómo a veces dices, no, es que tuve mucha suerte porque di con este proveedor de fintech y me trajo esta tecnología. Siempre han estado ahí, como te decía. El asunto es que cuando yo tuve bien trazado ese propósito y ese objetivo, cuando por ahí pasó esa tecnología, inmediatamente dije, eso es lo que yo necesito para hacer esto mejor, o esto es lo que yo necesitaba para mejorar este proceso. Entonces, lo que aparentemente es de que, wow, es que la suerte, el karma, todo te está cayendo. No, la verdad es que no es eso. Es que te das cuenta que el karma está ahí o ahí están las cosas que tú necesitas para tu proyecto, pero porque claramente estás volteando a ver. Sí, ya estás buscando la solución a un problema que ya identificaste, que antes no lo tenías identificado. O sea, te voy a poner un ejemplo. Ahora que fue la pandemia, muchas entidades financieras empezaron a presumir de que no, nos digitalizamos y nos volvimos digitales. Y yo te puedo decir que nosotros lo que es la firma autógrafa digital la tenemos desde diciembre del 2018. Sí, me acuerdo. Y fue por una situación muy sencilla. Si yo estando nada más en Monterrey tengo que estar mandando contratos de crédito a muchas partes de la República, se pierde tiempo, se gastas en mensajería, etcétera. Y en el momento que estando siempre sensibilizándote, o sea, estás operando, pero estás midiendo el coche, estás midiendo y te topas de repente la gasolina que trae todo el octanaje que va a decir, oye, es que aquí está, se la echas y ahora de volada. Entonces, pues, ¿qué pasó? Fuimos con esta startup, pues, o esta empresa de firma autógrafa digital, que apenas iba arrancando, muy empujando fuerte y todo, y decidimos entrarles. O sea, y luego ahí es donde empieza la parte de back, porque los abogados, no, es que eso nunca se ha aprobado y no sabemos si un juez te lo va a aceptar o no. Yo te puedo decir que el abogado ahorita de Credimont es la primera percusora y que defiende y fomenta lo que es la firma autógrafa digital cuando era alguien que estaba totalmente escéptica, ¿me entiendes? Entonces, pero ¿cuál fue la forma? Es decirle, oye, es que, número uno, ya es una firma autógrafa digital que la puedes mandar. O sea, tenemos clientes que nos han firmado desde otras partes del mundo. O sea, clientes que están transbordando en Corea, uno que está en España, uno que estaba en Hawái o en Estados Unidos. Y en cuestión de minutos, cualquier contrato, cualquier pagaré, cualquier cosa te llegaba al instante. Entonces, bruto, pues seguimos manteniendo la visión de vamos a ser chiquitos, vamos a tener una sucursal y esta tecnología nos está permitiendo que los contratos los tengamos en cuestión de segundos por estos medios. Entonces, esa es la forma en que se van alineando las cosas. Entonces, empezamos a implementar a probar la firma en diciembre del 2018. En enero del 2019 ya lo empezamos a abrir a todos los clientes. Entonces, para cuando llega la pandemia, nosotros ya veníamos haciéndolo. Sí, pero aparte ustedes, mejor que me contabas, haces lo de las firmas, pero luego aparte te está grabando y luego aparte te graba en video y luego te pone el pin de dónde estás, en qué lugar del mundo estás, ¿no? Hay como ciertos candados. Digo, aquí es un poquito comercial aquí para la gente de FAD, pero sí lo que nos gustó mucho era igual. O sea, el nivel, o sea, ya si lo ves internamente. Bueno, a nivel cliente ahorita hay un tema muy delicado de robo de identidad. Claro. O sea, gente que dice, oye, es que me quieren cobrar un crédito que yo no tramité porque por ahí me volaron la INE o algún papel o algún estado de cuenta. Entonces es un tema muy grave hacia el cliente. Dos, yo como entidad financiera, que te digo, lo más fácil es prestar dinero, lo difícil es cobrarlo. Entonces, oye, que de repente alguien, no, pues ese papel yo no lo firmé o esto o el otro y nomás es una hoja y entonces como que ese era el día a día. Eran los famosos, ¿te acuerdas del ejercicio de los pains y los gains? Entonces eran los pains. Entonces
pues tienes bien detectado. O sea, son cosas que aunque estés operando y trabajando y en el punto de equilibrio y todo, siempre hay cosas que te traen un poquito ahí que tienes que estar cuidando y aguas. Algo que nos gustó mucho de FAD es que además de que firmabas directamente desde el celular, te estaba tomando video y al mismo tiempo tenías que leer un texto de que yo acepto la disposición número tal, con fecha tal, no sé qué. Entonces, esos elementos junto con un punto, o sea, literalmente georreferenciaba, parecía un Google Maps diciendo firmó aquí en este lugar, en este momento, a tal hora, en la coordenada tal, tal, tal. Aquí está el video, aquí está la cámara tomando cuando estás firmando. De pronto, cuando tenías un papel firmado, era un elemento de seguridad nada más que tenías para refutar. Ahorita ya tienes 5 o 6 elementos. Por sentido común. O sea, sentido común es mucho más. Yo me sentiría más seguro, ¿no? De fírmame todo este desmadre, ¿no? Con firma, te estoy grabando, me estás diciendo, tengo todas las evidencias de que lo hiciste. Llega alguien con un papel que tiene una firma que se parece a la mía, que como quiera siempre haces más o menos diferente. Y yo voy a decir, chingas, yo no lo firmé, ¿no? ¿Y cómo lo compruebas? Claro. ¿No? ¿Cómo sé que no alguien falsificó mi firma y tal? Pero ¿por qué se tarda tanto el resto de las empresas en adaptar este tipo de cosas? O sea, ¿por qué ustedes sí pueden hacerlo rápido? ¿Por qué lo hicieron rápido en ese momento? Y otras instituciones no lo han hecho, incluso todavía, ya existiendo la solución. Pues es un tema, yo creo que de awareness. Tienes que verdaderamente estar bien en sintonía a lo que te dedicas. O sea, por un lado, como te decía, el cliente tenía esa parte de desconfianza por el tema de seguridad. Oye, estoy mandando documentos con firmas muy importantes por papelería que se pueden perder, se pueden traspapelar, la roban, etcétera. Entonces, cubres la parte del cliente. Y por otro lado, porque te digo, no todo es bonito. O sea, nos metieron algún gol con algo que, pues a la hora de la hora, pues no lo aceptaron. O sea, ¿sabes qué? Pues no, y la firma, y no reconozco, y papel, y un show. Entonces, cuando tú implementas esto, dices, oye, lo estoy haciendo como parte de mejorar un proceso y al mismo tiempo está generando un valor que nadie tiene. Entonces, es como cuando de repente empiezas a matar dos pájaros, no dos pájaros, 2, 3, 4 pájaros de un tiro. O sea, cubro la parte de riesgo como institución, le doy seguridad al cliente, hago una alianza estratégica con una empresa que va empezando, yo creo que también eso es algo que me he enfocado mucho a hacer, es buscar esas startups que quieren implementar sus tecnologías. Yo soy de los que te lo puedo decir abiertamente, me doy tiempo de escuchar toda la bola de cosas que me llegan por LinkedIn. Y me creerías que desde allí, por ahí he agarrado proveedores muy, muy buenos en frío, donde yo me doy tiempo una vez a la semana de tener un par de citas para que me presenten ese tipo de propuestas. Muchas son fintechs enfocadas a entidades financieras y con ellas hemos logrado cosas muy interesantes, precisamente como lo de FAD. De decir, oye, ellos la quieren, a mí me gustaría probar algo que si funciona me va a diferenciar. Aparte que hacia afuera me va a ser mejor que la competencia. Me está haciendo la vida operativamente más fácil, menos costosa, más segura, etcétera. Entonces se empieza a generar ese círculo virtuoso y se vuelve una práctica, que es una de las cosas que, si bien soy director comercial, pues soy la parte que está constantemente como cabeza de innovación, viendo acá qué implementas, qué necesitas, qué podemos hacer, qué podemos implementar. Por ejemplo, el tema hablábamos ahorita de las firmas. Por otro lado, una vez de repente necesitamos hacer visitas para validar direcciones, etcétera. Entonces, pues ya estamos trabajando con un proveedor que también ha trabajado para otras entidades financieras aquí en México y que se encarga de hacernos ese tipo de visitas. Pero esas visitas ya tenemos el visto bueno por parte de la autoridad de que nos las toma como buenas porque estamos utilizando ciertos elementos. Entonces, pues también el oficial de cumplimiento se cerciora que tengamos el visto bueno de utilizar tecnologías y pues somos de los primeros en hacerlo, pero siempre basándonos en que, oye, pues yo sí le dije al oficial, yo no me voy a subir un avión ahorita en la pandemia para ir a visitar a un cliente, tenemos que encontrar la forma. Entonces, esas fueron las cosas que la pandemia sí nos ayudó a algunas cosas cubrirlas porque se venían haciendo de otra forma y unas pues desde muchísimo antes ya lo teníamos establecido, tan así que estuvimos desde mediados de marzo del 20, nos fuimos todos de home office, regresamos a un formato híbrido a partir del mes de julio, precisamente hace un año, y en ningún momento la operación se vio truncada. A pesar de que éramos una entidad financiera considerada
esencial. Nosotros no estábamos obligados a cerrar las oficinas. Por seguridad y tranquilidad de los empleados decidimos hacerlo y se estuvo trabajando de forma general porque te digo, desde origen ya traíamos esa idea. Entonces, la pandemia no nos orilló a tener que implementarlo. Sencillamente la pandemia vino a justificar lo que habíamos de alguna manera visualizado años anteriores. Ya, o sea, confirmó que estaba en el camino indicado. ¿Y cómo te diferencias? Me imagino que es parte de lo mismo, pero ¿cómo eres diferente del resto de las instituciones que te compiten? O sea, ¿o cómo evitas competir por, yo tengo una tasa mejor, ¿no? Yo tengo una tasa mejor. ¿Cómo le ganas a eso? Pues es que tú lo mismo que es decir, la tasa es nada más un elemento de valor. Digo, normalmente lo primero que piensas es en pues, cuánto me va a costar. Y claro, todo mundo nos fijamos en el costo del dinero. Ujú. Pero además del costo de dinero, lo que tienes que preguntar es que si ese dinero verdaderamente me está generando valor. O sea, y es algo que yo me encargo, que el dinero que yo les vaya a prestar verdaderamente vaya enfocado a lo que les va a servir. De hecho, de una forma customizada. O sea, ya ahorita literalmente tenemos un proceso de enrolamiento en el cual nosotros te podemos preautorizar una línea de crédito entre 24 y 48 horas, prácticamente. Y eso lo hacemos de la mano con el cliente. A diferencia de cómo lo hace otra institución o un banco. Mira, hay entidades financieras que lo hacen muy bien, como un Confío, por ejemplo. Ellos utilizan mucho la tecnología. Para mí es un muy buen referente. Son un muy buen ejemplo de lo que la tecnología puede hacer. No son tan personalizados como nosotros. Entonces, ahí es donde empiezas a ver en qué me puedo diferenciar y en qué no. De hecho, así como antes de la pandemia aprovechaba los tráficos aquí de Monterrey para escuchar audiobooks, pues como que se quitó el tráfico. Entonces me puse a consumir webinars y precisamente uno de los que tomé tenía que ver mucho con strategic planning, o sea, lo que es la planeación estratégica. Y precisamente iba mucho en esa línea de decir, oye, ¿cómo generas ese valor hacia el cliente y implementándolo dentro de la entidad? Ok, pero te interrumpí, me estabas explicando. Una de las cosas que hicieron fue poder preautorizar un crédito en 48 horas, ¿no? ¿Qué más me vas a decir de eso? O sea, empezaste la idea hacia allá y te interrumpí. Ok. Se me decía, otra de las cosas que hemos implementado es que preautorizamos un crédito en 48 horas. Lo que quería es que me pusieras en contexto qué significa. O sea, cuando alguien no sabe de ese tema, no sé qué significa que me preautorice. Normalmente, pero vamos a agarrarla para que no sea como la comida. Sí. Te interrumpí. Entonces, me estás diciendo 48 horas. ¿Qué significa eso para un cliente? Normalmente, la cultura del mexicano es me urge el dinero ya. Y digamos que los procesos para otorgar crédito, pues también tienes que cubrir ciertas cosas por regulación. O sea, no me puedo brincar pasos, no me puedo brincar papelería. Eso lo hacen todas las entidades financieras. Sea yo, sea un banco, sea la competencia. O sea, todos tenemos que cubrir lo que la autoridad o los requerimientos por ley. Aquí el secreto es quién lo hace más rápido y lo hace más ágil. Entonces, mucha de la tecnología que hemos estado implementando va enfocada precisamente a eso. Pensando en que si la gente normalmente trae esa necesidad rápida, ¿cómo yo puedo desde implementar tecnologías hasta redefinir procesos? Tal cual. Entonces, si yo para poder darme una idea de cuánto crédito o qué tipo de crédito le puedo dar a una empresa, pues yo no necesito de la A a la Z del expediente. Yo a lo mejor con que me dé A, B y C es suficiente para que yo pueda evaluar de entrada si le da o no le da, o si le puedo prestar o no le puedo prestar. ¿Para qué le pido lo demás? O sea, no tiene caso. Normalmente se hace de la otra forma. Normalmente es lléname todo este material y ya que hiciste toda la tarea de toda la chinga de meter papelería, ahora sí te aviso. Te aviso a ver si qué onda. Y acá al revés. Y lo mejor del asunto es que es totalmente paperless. O sea, es métete a mi página, regístrate como usuario, llena tu solicitud, facilítame información tuya y todo eso de alguna manera se corre por medio de un algoritmo, una plataforma de precalificación y te arroja el resultado. O sea, tenemos la información rápidamente, la vemos, la analizamos, la evaluamos, vemos ya contra lo que el cliente tiene y en ese momento le estamos regresando la llamada y le decimos, oye, mira, ¿sabes qué?
te puedo dar un crédito hasta de tanto monto, con una tasa más o menos de tanto, con estas condiciones, etcétera. Y aquí es al revés, o sea, no es como que aquí está esta libretita y pues es igual para todos. O sea, no, la libretita que te voy a dar es soy como un sastre financiero, de alguna manera. Te la haces a la medida. ¿Y por qué? Porque precisamente estamos corriendo de esa forma personalizada el enrolamiento y la instrumentación de la solicitud del crédito. Entonces, son procesos que hemos podido hacer literalmente en 24 horas, que nos ponen en una posición de decirle, si cumples ya, ahora sí, ya en validar ya ahora sí toda la talacha, fuera de que algo brinque de lo que me estás diciendo aquí, pues prácticamente te estoy diciendo que ya tienes un crédito listo para que lo puedas disponer para tu necesidad. Ok, ¿cómo evitas volverte una ballena? O sea, ¿cómo evitas perder agilidad en lo que están haciendo conforme vayan creciendo? Buena pregunta. ¿Cómo podemos? Pues mira, gracias a Dios no hemos tenido, hemos crecido, no nos hemos visto todavía en donde dice, sabes que nos está rebasando la demanda. Lo que sí te puedo decir es que poquito a poquito ha ido aumentando el tráfico, los casos, los créditos, así viene ascendiendo, pero desde un principio se visualizó muy bien cómo tenían que estar las áreas robustecidas para que pudieran atender ese tráfico. De hecho, por mucho tiempo y seguíamos pensando que, ¿sabes qué? Pues estamos sobrados. O sea, ahorita la capacidad instalada que tenemos con la gente y con los procesos y con la tecnología está sobrada para la cantidad de clientes que podemos atender. Entonces, ahorita no ha sido un issue. Okay. A pesar de que han ido en aumento, lo hemos controlado perfectamente bien. O sea, no... Y como quiera, seguimos implementando tecnología. Bueno, y por otro lado, ¿cómo haces que la gente esté alineada a lo mismo? O sea, tus empleados ya son 20 personas, que sí, es, es- es poco para una institución financiera, pero es mucho para que todos estén en el mismo canal. Entonces, ¿qué tipo de cosas implementas para decirles, ahora saben qué, vamos a dejar de usar esto y vamos a hacer esto? Ahora saben qué, vamos a empezar a aplicar tal metodología que acabo de encontrar, ¿no? ¿Cómo lo has ido manejando eso en el tema ya de gente y de personas y personalidades y demás? Mira, yo creo que lo primero, lo más importante es que la institución o la empresa esté alineada. Creo que tuve la fortuna que precisamente en febrero, antes de la pandemia, un mes antes de que arrancara todo esto, acababa de terminar de leer un libro muy bueno. Se llama Scaling Up de Bern Harnish. Y es la versión 2.0 de los hábitos de Rockefeller, que de hecho, a raíz de la pandemia, el hábito de la junta diaria, todas las mañanas a las 9 de la mañana, estés donde estés, te tienes que conectar y tenemos una junta en la cual estamos viendo pendientes, estamos viendo las 3 cosas que tienes que hacer durante el día y en lo que te vas a enfocar. Entonces, ¿Cuánto dura esa junta? son juntas de 10 minutos. Ah, ok. Son juntas. ¿Pero con cada quien o cómo lo manejas? Esto yo lo hago, por ejemplo, con el área comercial. Ya. Entonces llega el promotor y te dice, yo tengo estas 3, 4 cosas que hacer. Entonces, lo padre es que si no lo ves en el resto del día, al menos sabes en ese día qué iba a estar haciendo. Okay. Y si en algún momento dado requieres algo de feedback, sabes que pues iba a atacar ese tema o iba a ver ese tema. Entonces, me sirvió mucho ese libro porque una de las cosas que también habla a nivel empresa es el que tú tengas el business plan de una hoja, que estás casi cada 6 meses replanteando, revisando, analizando, tomando decisiones, por un lado. Por el otro es que como empresa tengas objetivos bimestrales, trimestrales, semestrales, y que son los 2, 3 objetivos que sobre la fregada todas las áreas se van a enfocar porque tengamos que sacar. Por ejemplo, si decimos que vamos a arrancar en enero del 2019 con la firma digital, sobre la fregada, todos vamos a estar metidos ahí. Sabemos que es un proyecto que está viendo de la mano el área de TI, pero cualquier otra área que requiera apoyo, el área de TI para el tema de la firma, lo tiene que atender y dejar hacer lo que está haciendo. Ya. Al menos que sea estrictamente urgente o que esté teniendo un cliente, ahí no lo vas a dejar, pero tu esfuerzo tiene que ir enfocado. ¿Por qué? Porque el consejo de administración o los socios cada año, obviamente, al final, pues trazas los objetivos y los revisas a mediados de año y vas viendo si pivoteas en algunos o no, o ver que se estén cumpliendo ese tipo de milestones. Y tenemos el ritual de la junta de fin de mes,
donde muchas veces pues se ve cómo se avanzó, si se logró o no se lograron esos hitos. Entonces, cuando tienes una organización pequeña, donde la gente pueda estarse comunicando, pueda estar en contacto, pero puedas estar abarcando todas estas labores, pues es como te permite estar terminando estos proyectos y cómo poderlo estar ejecutando. Híjole, tengo que hacer todo eso porque no tengo ni idea de, o sea, aquí operamos al día a día y es un desmadre. A ver, hablando de eso, ¿cómo haces estas juntas de estrategia? O sea, ¿cómo se ve una de estas reuniones anuales de decir, qué evalúas? ¿Cuánto tiempo le dedican a esto? ¿Cómo se ve físicamente estos son mis objetivos del año? ¿Cómo más o menos podrías, si me pones un poquito de luz? Pues obviamente ese es un recap Ujú. del año. O sea, obviamente ves cosas que salieron bien, ves cosas que salieron mal, pones en la balanza y planteas a qué quieres llegar. A lo mejor un objetivo puede ser, ¿sabes qué? Queremos la parte comercial. Oye, pues queremos redefinir la forma en que vamos a empezar a prospectar. Ok. Por ejemplo, eso es un ejemplo que hicimos este año. Ujú. ¿Y qué empezamos a hacer? Oye, pues necesitamos tener una sinergia estratégica con mercadotecnia para que de la mano todo lo que vayamos a empezar a generar con el tema de generar clientes nuevos tenga una estrategia de ambas partes, y ya sea vía landing pages o sea vía contenidos, y vamos a empezar a generar esto. Pero y algunos de los contenidos pues no es como que yo me junte con la de marketing, a ver, gente, promotores, marketing vamos a sentarnos, vamos a hacer talleres y vamos a escucharnos todos y vamos a escuchar los insights acá, y mercadotecnia o sea, que te sensibilices. Marketing, platícales un poquito cómo funciona esto. Entonces, cuando integras a las partes es donde las cosas salen por encima de lo que tú hubieras esperado, porque salen insights, salen ideas, salen cosas que considerar, que eso ayuda que lo podamos alinear. Entonces, precisamente, ya cuando ves que están llegando los clientes, los estamos haciendo más rápido, estamos generando cartera, estamos teniendo presencia, pues caray, es precisamente ese tipo de estrategias que tú vas estableciendo durante el año. Y ya a lo mejor, si esa era una de las estrategias del año con marketing, ahora salió como una submeta ahora de que, oye, ya logramos esto, ahora vamos a trabajar en esto otro, pero que salió a raíz de que pudimos cubrir Pero esto primero está que en un documento, en una presentación, ¿o cómo lo manejan ustedes? Hay muchas maneras, sí, te digo, puede ser desde el One Page Business Plan, Ajá, donde ahí pones precisamente los objetivos principales. ajá. También haces una medición del desempeño, o sea, tú ves a la gente, a ver cómo está cubriendo su puesto. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos meterle a alguien que lo ayude, o ¿sabes qué? Necesito una Ya. capacitación. Oye, estamos viendo que ahorita la tesorería empezó a tener unos niveles de operación que ahorita ya no se da abasto, o ya está empezando a operar en una modalidad que implementamos un producto nuevo y ahora tiene que empezar a hacer este tipo de operación. Entonces, todo de alguna manera, pues tienes que irlo arropando a las áreas. Perfecto. Tengo una última duda antes de pasar a las preguntas concretas, Uwe, y es sobre, ahorita decías, por ejemplo, oye, si decidimos que vamos a irnos para enero de 2019, tener la firma digital, ¿no? Y sobre la fregada con eso. ¿Cómo evitas que por todos irse sobre eso se descuide lo que te está dando dinero hoy? No, No sé. es que son metas que definitivamente son para crecer, pero siempre monitoreando que no se te descuide. O sea, son cosas que vas a hacer siempre y cuando no te distraigan de la operación. O sea, Pero ¿cómo convences a alguien o cómo le haces ver el tema? Porque el promotor a lo mejor te va a decir, a ver, yo tengo que vender para cumplir mis objetivos de venta o para tener mi bono o para ganar lo que necesito ganar. Y quieres que apoye a la gente de marketing para hacer tal cosa, pero yo tengo, voy a inventar, 8 horas en el día y esas 8 horas me toma 7 horas y media o me toma mis 8 horas o me tomaría 10 horas hacer lo que tengo que hacer. ¿A qué hora quieres que meta eso otro? ¿Cómo lo manejas? bueno, es una muy buena pregunta, y te voy a confesar algo. Yo tuve que redefinir, o si me preguntas ahorita de los promotores que yo tenía hace un año, nada más tengo uno. Ok. O sea, nomás tengo uno de los que estaban hace un año. Ujú. Y pueden salir por muchas razones. Unas pueden ser cuestiones personales, proyectos personales, de vida, que se fueron a hacer una maestría, etcétera. Pero sí hubo casos donde notabas oye, es que el implementar esta tecnología que va a ayudar a mejorar los procesos, a hacerlos más seguros, más que tomarlo como algo positivo, lo veía como que es que me estás entorpeciendo el negocio, es Ya. que no me estás ayudando, es que me complica la chamba. Pues es gente que está en una zona de confort
como negocio tienes que estar pivoteando, redefiniendo, poniendo objetivos y se vale. Hay gente que de repente ya deja de compartir la visión o ya no está muy convencida del proyecto y se vale. O sea, es gente muy valiosa y que lo que menos queremos es que se quede infeliz en un lugar donde a lo mejor siente que no puede dar su potencial. Entonces, muchas veces esta gente es la que termina por su propia cuenta salir y buscar otras oportunidades, pero pues por lo mismo, que es gente que ya podrían ser esos elementos que dices, es que no quieren apoyar y los detectas. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, te puedo apoyar en algo, estás convencido y ya empiezas a trabajar de una forma más personal con ellos y hasta evalúas verdaderamente si sigue siendo la persona indicada para pasar al siguiente nivel. De hecho, el mismo libro de Scaling Up tiene un apartado que habla de recursos humanos y dice que, pues, si te acuerdas la gráfica, que pues cuando un negocio crece, luego llega la cosa, que si no empiezas a hacer lo siguiente, te vas para abajo. Entonces, cuando ya estás casi a la mitad madurando, es donde tienes que buscar el siguiente brinco y el siguiente brinco, y que antes eso era cada 50 años, ahorita es cada 4 y ahora cada 2, cada vez se acortan los tiempos, cada vez lo tienes que estar haciendo más rápido. Entonces, bajo esa óptica, lo que te dice el libro es cuando tienes que dar uno de esos brincos, tienes que empezar a ver a la gente que tienes contigo y te tienes que hacer las siguientes 2 preguntas. ¿Lo puedo lograr con esa persona? O sea, con esta persona con la que llevo, ¿puedo lograr el siguiente brinco? Y 2, ¿la volvería a contratar desde cero hoy con lo que ya conozco de ella ahora que quiero hacer esto? Okay. Entonces, eso te lleva a replantear el hecho de reestructurar un área comercial. De decir, ¿sabes qué? El tipo de promotor que necesitamos ahora debe cumplir estas características. Ahora, yo no quiero que se vaya ninguno de ellos, pero si ahora sí no es decisión de ellos, decisión del negocio y con la visión que tenemos y el propósito y todo es trabajar en este proyecto, eres bienvenido, pero si en un momento dado no te sientes a gusto, pues bueno, pues al final no lo vamos a cambiar por ti y y es en buenos términos. O sea, hay gente que ha salido y le está yendo bien por fuera, pero pues, esa es la forma de ir llevando un negocio. O sea, no, ahí entra ya un poquito ya más la parte de negocio, de dueño, pues ahora sí que ya no te va a preguntar si sí o si no. O sea, esto es lo que vamos a hacer y nos encantaría que fueras parte de esto, pero pues tampoco te puedo obligar a algo con lo que no te sientas a gusto. Perfecto. Preguntas concretas. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? No lo intentes. O no sé qué. Lo veo relacionado a cuando cuando tomaba este tipo de decisiones de decir, oye, pues si estás muy bien en este trabajo, pues ¿para qué te arriesgas? O sea, mejor. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Ahorita, cuando se enteran que fui arquitecto, como que dicen en qué momento fue eso. Nadie me ubica, sobre todo en el medio ahorita. Me dicen, es que soy arquitecto. ¿Cómo que es arquitecto? Lo que menos me imaginé es que fueras arquitecto. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y cuando lo escuchas dices, eso es bullshit? O que te hace, ya sabes, hacer así. Yo creo que cuando dicen échale ganas. O sea, échale ganas, pues sí, échale ganas, ¿qué? Échale ganas, o sea, no nomás echarle ganas, métele ingenio, métele cabeza, métele estrategia. Libro, película, documental, serie, pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. Yo creo que uno de los primeros libros que leí así ya en carrera, que por alguna extraña razón me marcó mucho y me gustó mucho, fue el de los 7 hábitos de las personas altamente exitosas. Efectivas, ajá. Exitosas, efectivas. Ajá. Ese. ¿Por qué? Ese como que me identifiqué. Yo soy una persona muy disciplinada, soy una persona que tiene hábitos, o sea, se siente a gusto teniendo sus hábitos, teniendo sus horarios, su rutina. Y el hecho de encontrar hábitos que te ayudan precisamente van muy enfocados al mejorarte, al ser más efectivo, al ser más productivo y todo eso. Creo que fue de las primeras libros que, digo, fue de forzoso que nos lo pusieron ahí en la carrera, pero con el que me identifiqué mucho. Es decir, ¿sabes qué? Es que me hace mucho sentido el que si aplicas esto en el día a día, vas a ser más eficiente en lo que hagas. ¿Qué opinión tienes que gente comparte contigo? Uno de los cosas que yo tengo, yo creo que tiene que ver mucho con la parte creativa, es que a veces la gente no
no se convence, o sea, como que me ve tan convencido de algo cuando yo, por ejemplo, todos estos que te platicaba de Credimón, de que ya me imagino que están en 24 horas, o sea, es algo que yo visualicé desde hace un año. Y que cuando yo lo decía, la gente decía, no, no mames, o sea, ¿cómo? Y yo les decía, pues ahí más o menos estoy viendo cómo, pero sé que podemos, o sea, si lo está haciendo tal empresa, sé que lo podemos hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a averiguar. Y a veces cuando hago ese tipo de comentarios sobre algo, a veces como que la gente dice, es que este vato se motiva bien cañón o no sé qué hace, y a veces como que ellos son los que dicen de que no, pues bullshit, o sea, no sé. Ya. Que no te la compran, ¿no? Que dicen, no, no, es que no se puede. Sí, o como que no te entienden o no perciben, para ti es muy obvio, es muy claro, es así, ahí está, es que no te y no te entienden, nomás se te quedan viendo con cara de... Ya. Oye, por cierto, ¿a dónde quieres llevar Credimón? O sea, ¿a dónde, cuál es la meta o la siguiente etapa? Yo creo que ahorita es terminarla de consolidar en la parte con todos los procesos, las tecnologías, que se vuelva algo ya muy bien consolidado en su operación. O sea, ya cada vez vamos más encaminados a eso. Y ya en base a lo que logremos conformar, creo que ahí va a ser el momento de ver la posibilidad de buscar cómo llevarlo a un siguiente nivel, probablemente buscando a lo mejor algo de fondeo por medio de fondos, etcétera. Me queda claro que ahorita el valor está más que en el producto, es en la forma en que lo llevas al cliente. Entonces, creo que también ha sido uno de los enfoques importantes. Digo, al final no somos fintech, somos fintech friendly, como te platiqué. Pero nuestro negocio es el colocar créditos, entonces es colocarlos de la manera más rápida y eficiente a como es posible. Entonces, no, el objetivo no es ser fintech, pero sí ser una entidad que pueda seguirlo logrando de una forma rápida y sobre todo que no se pierda la esencia de ser personalizado. Perfecto. Última pregunta. Será a todos los invitados, seguro ya las has escuchado. Probablemente no te sepa la respuesta ahorita, pero no, ahí te va. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? No pierdas el hambre de seguir aprendiendo. Ujú, Y te lo comparto. Yo creo, digo, yo empecé la maestría a los 36, ujú. 37 años, y desde entonces no sabes la sed que no se me ha quitado desde entonces de seguir aprendiendo, de seguir tomando cursos, de seguirme capacitando. O sea, literalmente en los últimos 9 años he hecho una segunda carrera de algo que ni siquiera sabía, y todo ha sido en base a verdaderamente eh, encontrar una pasión. O sea, para mí encontrar el sistema, entrar a esto financiero fue encontrar algo nuevo en lo que era bueno, que me apasionó, que me gustó, en el que me pude desarrollar. Entonces, no perder esa sed de seguir aprendiendo. Yo creo que el mejor ejemplo es eso, el aprendizaje. Okay. El segundo podría ser no tengas miedo en arriesgarte. Ujú. Digo, obviamente tampoco te puedes lanzar hacia lo tonto, pero vas a salir fortalecido independientemente si sale bien la cosa o no. Entonces, es no dejar de arriesgarte. Y tres, pues a lo mejor no dejar de seguir teniendo esa tenacidad. En muchas ocasiones me han dicho que uno de los atributos que tengo es ser tenaz, que cuando me propongo algo, llueve, truene, relampaguee sobre la idea. Y pues es difícil cuando son proyectos a un año o 2 años y que pues tienes épocas buenas, pero si estás convencido es eso. Entonces el ser tenaz, el verdaderamente, si crees en eso, es tírale todos los kilos. Ujú. Si dudas, mejor ni pierdas el tiempo, o sea, porque no vas a lograrlo, vas a batallar o te vas a frustrar. Entonces tienes que estar bastante bien decidido de algo y ser muy tenaz en el día a día para poderlo alcanzar. O sea, por eso es lo que decía hace rato, es importantísimo tener bien claro ese objetivo, tener bien claro ese propósito, porque lo que pasa en el día a día no te lo va a mover. No te vas a voltear en la primera curva que se te ponga enfrente.